La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G os damos la bienvenida a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Esta noche abarcaremos un tema controvertido que ha provocado ríos de tinta y aún, a fecha de hoy, sigue haciéndolo: la Inquisición. Porque cuando se pensaba que todo estaba dicho respecto a este amplio periodo de la historia, los especialistas están ahora evaluando la Inquisición de manera diferente a como ha sido vista hasta ahora tanto por católicos como por no católicos. Para hablar de todo ello contaremos como invitados con José Antonio Fortea, sacerdote y teólogo especializado en historia de la Iglesia y en demonología, y con la presencia en el estudio de nuestro colaborador Fermín Mayorga, especialista en la Inquisición española, quien nos acompañará a lo largo del programa para dar un repaso a los diferentes aspectos de la Inquisición, viendo diferentes casos, sucesos y anécdotas que se produjeron durante esta etapa oscura de la historia. Además, el zurrón del caminante nos llevará hasta el municipio soriano de Barahona, considerado por la misma Inquisición como un importante foco de brujería y aquelarres, por lo que se ganó la denominación de Barahona de las Brujas. Y también contaremos con la sección El Laboratorio del Imaginante, en la que Fernando López del Oso nos hablará de la actual búsqueda científica de la inmortalidad, algo que de ocurrir siglos atrás, pues sería con total seguridad llevado ante el Tribunal de la Santa Inquisición. Y para terminar, pondremos la guinda al programa con los cuentos de Callejo y sus moralejas. Ya sabéis, serán 2 intensas horas las que tenemos por delante, en las que contaremos con la ayuda de Álvaro Calero en la parte técnica. Antes de entrar de lleno en materia, os recuerdo la dirección de nuestra página web, nuestra casa virtual, laescobula.com. Y por supuesto, nos podéis encontrar también en las redes sociales, en Facebook, nuestro grupo oficial, La Escóbula de la Brújula, y en Twitter, nuestro perfil es @laescobula7. Y ya sin más demora, nos subimos en nuestra particular escóbula voladora para trasladarnos a la oscura época inquisitorial. ¿Estáis preparados? Pues comenzamos. En la Edad Media se escribieron muchas páginas oscuras para la historia, y la Iglesia ha de asumir una de las más negras a causa de la Inquisición, una institución nacida para reprimir la herejía, fundamentalmente la de cátaros y albigenses, que con su poder económico y político constituían una amenaza para los poderes fácticos. Pero con el tiempo, la Inquisición fue incluyendo entre sus presas a otros grupos. Así, hacia el siglo XIV,
comenzó la persecución contra la hechicería y la brujería por su relación con el diablo. Para ello, el fanatismo de los frailes inquisidores del Santo Oficio diseñó un modelo de Satanás tan repugnante como absurdo. Y la fantasía popular, hizo el resto. Aquelarres, orgías sangrientas, vuelos nocturnos, actos sacrílegos. El mismo diablo presidía y participaba con todas las barbaridades y crímenes que precedían al gran banquete, a base de cadáveres putrefactos. Y acto seguido, una orgía sexual en la que se fornicaba indiscriminadamente. Y el diablo con todos. Los inquisidores recogieron miles de interrogatorios de todo tipo y condenaron por blasfemia, proposiciones heréticas, judaísmo, apostasía, luteranismo. La leyenda negra asegura que el resultado de las declaraciones era habitualmente fruto de la tortura, hasta que la confesión no se ajustaba a lo previsto por los frailes inquisidores, no cesaban en el tormento. Un suplicio que, de seguro, va más allá de todo lo imaginable por el oyente. Sin embargo, como veremos a lo largo del programa, la leyenda no se ajusta en la mayoría de los casos a la realidad. Después de estudiar los archivos vaticanos sobre la Inquisición, abiertos al final del pontificado de Juan Pablo II, periodistas e historiadores van concluyendo que hay muchos mitos que desmontar en nombre de la verdad histórica, pues se ha podido verificar que la historia que hasta ahora hemos conocido sobre la Inquisición está llena de mitos fabricados de manera interesada. Esta noche, en la escóbula de la brújula y con la compañía de nuestros invitados, vamos a tratar de dilucidar entre leyendas y mitos la verdad de lo que sucedió en las diferentes etapas inquisitoriales. Hola, muy buenas noches, Fray Jesús de Callejo. ¿Inquisidor general o provincial? Bueno, a Voacencia le dejo yo la decisión. Que se gana más y se tortura más. Bueno, eso de torturar ya lo iremos viendo, pero parece ser que no era... Sí, torturaban. Lo que no torturaban era tanto como dicen, o con algunos instrumentos que aparecen en algunos grabados, porque muchas veces se confunde la Inquisición española con la Inquisición protestante y a veces también con las torturas que sufrieron los primeros cristianos durante esa persecución del Imperio Romano. Entonces ahí hacían verdaderas salvajadas. Es cierto que la Inquisición hizo salvajadas desde el mismo momento en que se instituye, vulnerando todos los principios básicos del cristianismo, ¿no? Entre ellos los 10 mandamientos. Pero aún así siguieron adelante, era algo legal y como era legal, pues pensaban que estaban legitimados por la gracia de Dios. Y ellos mismos sabían que era una auténtica barbaridad, que era una auténtica salvajada lo que estaban haciendo. Pero bueno, duró, si hablamos de la Inquisición española, casi 340 años. Sí. Y además reconocido por el Papa, avalado por los obispos, arzobispos, sacerdotes, prelados. Claro, esto es un poco como la corrupción que pasa ahora en España. Es decir, hay cosas que son legales, pero éticamente son bastante inmorales. Pues ocurría lo mismo. Claro, y una cosa es en los inicios y por qué se fundamenta, y otra cosa es en lo que va derivando. Sí, pero incluso en los propios inicios eran unos inicios perversos. Es decir, nunca se tuvo que haber creado la Inquisición. Se crea para eliminar la herejía, lo que ellos entendían como herejía, y a partir de ahí se fue abriendo herejía como diferente forma de pensar. Claro, exactamente, porque en el fondo lo que se hacía era un genocidio, es decir, iba contra aquellas personas que tenían unas ideas religiosas totalmente distintas y además utilizando todo tipo de agravios, de humillaciones y de confiscación de bienes totalmente gratuitas, porque en el fondo muchas de las acusaciones lo que se buscaba era un aspecto crematístico. Es decir, la religión muchas veces quedaba en un segundo grado. Eso es lo penoso, ¿no? Que hubo mentes privilegiadas en aquella época inquisitorial que se estaban dando cuenta de que por ahí no se iba, que es decir, que era todo lo contrario del camino del amor que había preconizado Cristo, y sin embargo lo siguieron haciendo. ¿Por qué? Porque era rentable. Te quitabas unos cuantos miembros y además te quedabas con sus bienes. Está claro, y a lo largo del programa hablaremos también de ello. Buenas noches, maese Juan Ignacio de la Cuesta. Muy buenas noches. ¿Qué tal estamos?
Pues aquí estamos dispuestos a entrar en uno de los periodos más controvertidos de la historia para conocer los manejos de esta gente que, como muy bien ha dicho Jesús Callejo, no solamente... Fray Jesús, ¿eh? Fray Jesús, Bueno, sí, Fray Jesús hoy es Callejo. Fray Jesús. No solamente practicaron la tortura y realizaron todo tipo de procesos absurdos y totalmente exagerados, sino que además eran parte interesada por lo que estábamos contando, porque fundamentalmente se financiaban por sus propias víctimas en muchísimas de las ocasiones. Aunque también es cierto, lo que se ha dicho antes, que en muchísimos casos no hubo tantas muertes como las que se preconizan, y muchos terminaron más bien de galeotes Pero ser galeote era una muerte segura, ¿eh? Pocos galeotes claro, volvían. lógicamente. Sí, lo que sí que está claro es que en muchos de los casos, incluso esas confiscaciones, ni tan solo llegaban, gran parte de los bienes ni tan solo llegaban a la iglesia, sino que se quedaban en manos de los propios inquisidores locales, sobre todo tierras y bienes materiales. Y de eso también nos puede hablar y mucho nuestro invitado, uno de ellos, Fermín Mayorga. Ya lo conocéis porque además es colaborador desde hace tiempo con el programa y además es un especialista en la materia. Muy buenas noches, Fermín. Buenas noches. Bueno, tú has buceado en archivos, bibliotecas, te imagino ahí sumido entre legajos, pergaminos medievales. Te habrás encontrado, como se suele decir, mucha porquería, ¿no? Mucha porquería, y sobre todo quiero entrar de lleno en esa famosa frase que a veces se dice, leyenda negra. Aquí no hay leyenda. Leyenda es todo aquello que se transmite de boca en boca y no se puede demostrar con documentos, pero cuando los documentos aparecen, la leyenda cae. No tiene sentido, porque estamos hablando ya de historia real. Y los documentos están ahí. Es decir, cualquier oyente que esté interesado en investigar la Inquisición simplemente se tiene que acercar al Archivo Histórico Nacional en Madrid, y ahí en la calle Serrano están todos los legajos, todos los manuscritos de todos los tribunales que hubo en el reino. Por lo tanto, estamos hablando y vamos a hablar de historia real, historia documentada, y si hablamos de muertes de niños, por ejemplo, los hubo, o de galeotes, como se han comentado, confiscaciones de bienes, etcétera, etcétera. Estamos hablando de historia y no de leyenda negra, ¿no? Es decir, esa mierda, como bien dijiste al inicio, ahí está patente, intentando de alguna forma salir a la luz, reivindicando de alguna forma también las vidas de esas personas a las que injustamente pues se sentenciaron, ¿no? Y en estos momentos la escóbula está siendo voz de aquella gente que no tenía voz en aquel momento, para de alguna forma elevarle a ello también a los altares, porque son realmente los verdaderos crucificados y coronados de espina de la historia. Pero sí es cierto, Fermín, que vamos a hablar de historia pura y dura, de las verdades y mentiras que hay alrededor de la Inquisición, de las Inquisiciones, porque hubo varias, pero también es cierto que los enemigos de España en aquella época utilizaron la Inquisición para fomentar una leyenda negra, donde sí había mucho de exageración, pero también había una parte de verdad. Y esa leyenda negra no solo la fomentan los protestantes, sino los propios españoles que no estaban de acuerdo con lo que se estaba haciendo aquí. Sí, bien, y a lo largo del programa, como decía, hablaremos todos estos temas, pero hay una de las partes importantes y es dentro de esa Inquisición, y es la figura de los inquisidores, de la que vamos a hablar ahora con otro de nuestros invitados. Como decía, para tratar sobre la importante figura de los inquisidores tenemos a un invitado de excepción. Se trata del padre José Antonio Fortea. Él es sacerdote y teólogo especializado en historia de la Iglesia y en demonología, considerado por la Iglesia precisamente como uno de los mejores demonólogos del momento, y además de uno de los exorcistas más solicitados y reputados que hay. Él es autor, si no recuerdo mal, en el año 2006, de la traducción del Manual de Inquisidores que escribiera el famoso inquisidor Fray Nicolás Eymerich, que fue inquisidor general del Reino de Aragón, un texto que escribió allí hacia el año 1376 y que alcanzaría mucha importancia por ser una amplia
codificación de las prácticas y argumentos que justificaban la existencia de la Santa Inquisición, este aparato represor de la Iglesia. Muy buenas noches, Padre Fortea. Bienvenido al programa. Muy buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. El Directorium Inquisitorum, como se llama, ¿no?, esta obra de Fray Nicolás Eymerich, es un tratado que hay en él, se recopilan leyes, normas. ¿Qué es exactamente? El título parece muy cinematográfico, Manual de Inquisidores, pero realmente es lo que yo tuve que tratar de explicar a todos cuando se publicó la obra, que ese era el título latino de ese libro. Y bueno, el libro es una recopilación de normas de derecho, de documentos legislativos acerca de cómo debe ejercerse este oficio de la Inquisición. Además, bueno, si no me equivoco, bueno, fue una obra emblemática, ya que llegó a ser utilizada por todos los inquisidores posteriores. Sí, leída sería la palabra más exacta, más que utilizada, leída, porque en realidad se trataba de una recopilación del derecho, con lo cual todos los que querían conocer lo que habían determinado distintos papas, concilios, etcétera, sobre el tema, debían ir a ese libro, sí. ¿Es cierto que este tratado de Eymerich fue fundamental para Roma frente a esa rebelión protestante? No, realmente Eymerich es un personaje que tuvo poca importancia. Fue inquisidor en la Corona de Aragón, tuvo bastante poco trabajo, también eso hay que decirlo. Los grandes inquisidores, los que sí que tuvieron mucho trabajo y muchas condenas y tuvieron que investigar mucho, son de época anterior o posterior. Eymerich simplemente tuvo la tranquilidad para recopilar todo ese cuerpo jurídico acerca de este específico tribunal que hemos llamado Inquisición. Que ellos nunca lo llamaron Inquisición. Lo que había era inquisidores que recorrían el reino o que estaban en un lugar. Era la figura lo que se nombraba, el inquisidor. Y hablemos, ya que lo ha comentado, me gustaría centrarme ya en la importancia de la figura del inquisidor, porque tenían un enorme poder. Podían incluso ir en contra de un obispo o incluso si procedía contra la propia realeza. Sí. Bien, querría yo dejar muy claro a todos los que nos escuchen que mi situación de clérigo, mi estado de clérigo, no me va a hacer defender lo que está mal, ni voy a, en mis respuestas, falsear nada. La verdad es la verdad y los hechos son los hechos. Para la Iglesia, la Inquisición hoy día es una cosa mala y, por lo tanto, que no tengan la aprensión de que quizás pueda maquillar alguna cosa en mi respuesta, porque la respuesta a la pregunta que usted me ha hecho es la siguiente. La Inquisición, y esto va a sorprender a muchos, siempre estuvo muy mal vista por la mayoría de los obispos, muy mal vista, porque eran los obispos desde la fundación de la Iglesia hasta nuestros días los encargados de velar por la pureza de la fe. Ellos, sucesores de los apóstoles, eran los encargados de juzgar si una doctrina estaba de acuerdo o no a la regla de la fe que la tradición había dado. Y la Iglesia resistió la tentación de usar la fuerza en cuestiones de fe durante más de 1100 años. Más de 1100 años, hasta que se funda, desgraciadamente, la Inquisición. Pero claro, cuando se funda la figura del inquisidor, que además se hizo para una cosa muy concreta, los cátaros en el sur de Francia, claro, eso suponía, y así siguió en el futuro, suponía en el fondo quitar un poder, una autoridad a los obispos, que ellos seguían siendo los encargados de velar por la pureza de la fe, pero era evidente que entonces venía una figura de fuera, un desconocido, y allí se consideraba él el que cortaba y pinchaba en esta materia. ¿A quién rendían cuentas los inquisidores? Los inquisidores eran nombrados por el Papa, pero, por ejemplo, en el Reino de España era una figura prácticamente al servicio del rey.
al servicio del rey. Es verdad que la ejercía un eclesiástico, pero era el rey el que les pagaba, era el rey el que les daba los medios, era el rey el que les urgía a ser más estrictos, porque hay que entender una cosa: mal estuvo que se fundara la Inquisición, pero si la Iglesia no hubiera creado esta figura del inquisidor, los reyes la hubieran creado. Eso no hay ninguna duda. De hecho, cuando se crea... O sea, ¿fue más una cuestión política que religiosa? Por ejemplo, en 1184, cuando se crea, era una cuestión tremendamente política, porque lo que se enfrentaba el rey de Francia era contra la secesión de una serie de condados del sur de su reino. Entonces, el Papa, muy a su pesar, porque muchas voces le dijeron que no lo hiciera, aprueba la figura del inquisidor, porque si no el rey lo iba a hacer. En el caso del Reino de España, el que más siempre va a estar presionando para que sean rigurosos va a ser el rey de España. La Inquisición, además, española estaba muy mal vista en Roma, sí, porque se la consideraba muy estricta. Pero claro, en ese momento, y eso es lo que deben entender los oyentes del siglo XXI, el que se mantuviera la unidad en cuestiones de fe tenía una repercusión política clara. Si se hubiera dividido la fe en el siglo XVI, eso hubiera dado a una división política. Y en España a guerras civiles, sin ninguna duda. Entonces, las presiones eran fortísimas y los problemas con los obispos siempre fueron muy numerosos, por la razón que antes he dicho. Padre Fortea, soy Jesús Callejo. Le quería preguntar una cosa que, bueno, me llama la atención de este manual de inquisidores. Sí. La verdad que es un libro clásico de esa primera Inquisición, porque yo creo que muchas veces los oyentes no distinguen muy bien que hubo realmente tres Inquisiciones, ¿no? La medieval, sí, luego la de los Reyes Católicos, que sería la moderna, y luego la Inquisición papal, que todavía se mantiene, ¿no?, con nuestra Congregación para la Doctrina de la Fe. Y este libro tiene como una ventaja y una desventaja. Para mí la ventaja es que para escribirlo se empleó muchos textos de magia que había confiscado anteriormente, ¿no?, aquellos acusados por brujos. Da como una visión de lo que se entendía por la brujería y por la herejía en aquella época, pero eso como parte positiva, es decir, como libro antropológico, pero como parte negativa, ¿fue el precursor del Malleus Maleficarum y de aquella bula que hizo el Papa Inocencio VIII? Bueno, la bula fue una cosa muy concreta y breve que en realidad no tiene nada que ver con el Malleus, aunque el autor la metiera justo al principio del libro para darle prestigio. El Malleus siempre estuvo muy mal visto. De hecho, el Malleus estuvo condenado por la Inquisición. El Malleus, que se presenta como una muestra de lo que era la Inquisición medieval, en realidad es la fantasía de un autor, sobre todo. De dos, ¿no? Que, sí, aunque más fue uno el que sí, metió realmente la mano en escribirlo. Entonces, sí. La obra en realidad estuvo mal vista. Se consideró una obra muy fantasiosa en su época. Y lo que pasa es que después los protestantes la descubrieron y la editaron y la volvieron a editar, como diciendo, fíjate cómo eran los malos católicos que veían brujas por todas partes. Pero claro, eso fue un hecho bastante antihistórico, porque la obra en sí no tuvo influencia real ni en los procesos ni en los tribunales eclesiásticos de la Iglesia, porque se consideraba una obra fantasiosa y realmente, hasta desde el punto de vista de mi especialidad, que es el tema del demonio y los exorcismos y tal, es todo una fantasía, lo que usted bien ha dicho, una recopilación de casos que debió hacer su autor y que después lo concretó en eso de un modo totalmente equivocado y viendo demonios por todas partes. Comparándola con las que se dieron en otros países europeos, ¿cómo fue la Inquisición del Santo Oficio aquí en territorio español? La Inquisición española era muy temida, muy temida. El rey, bajo ningún concepto, quería que llegara aquí ningún virus protestante, y desde un punto de vista meramente humano tenía sus buenas razones, eso hay que reconocerlo. Desde un punto de vista religioso nunca debió usar la fuerza para ello, pero hay que reconocer que desde un punto de vista político era una cuestión de primer orden, mantener España libre de esos virus.
Entonces era muy temida, pero precisamente, y esa es la ironía, porque era tan temida y porque se entrometía en todo, vigilando incluso a los curas y a los obispos, también por eso condenó a muy poca gente, porque cuanto más temor hay, menos tienes que condenar. Entonces hubo muy pocas condenas, hubo muchas condenas de cosas pequeñas, eso sí, pero ya gente en la hoguera, eso sí que fue bastante excepcional. No ardían las hogueras continuamente en las ciudades españolas. Hombre, sobre todo me imagino se está refiriendo más centrado en el tema de la brujería, que más que en otros temas más generales, más relacionados con la parte teológica. O sea, en España la Inquisición de la época del Imperio Español clásica, lo que más se centró fue con los judaizantes, sí. Es decir, los que se habían convertido al catolicismo, que no vinieran con un bagaje que cambiara la fe hacia el judaísmo, y el protestantismo. Hay que tener en cuenta una cosa, la Inquisición no perseguía el pecado. Para eso estaba la confesión. La Inquisición perseguía la herejía. Bien es cierto que después se le unieron algunas otras cosas. Ya de paso, con un espíritu pragmático, persiguieron, por ejemplo, la bigamia en el sur de España, que por un sustrato musulmán pues algo había. Y bueno, ya de paso también miraban el tema de la brujería y la blasfemia, pero vamos, las penas por ese tema eran mínimas. Lo que realmente le preocupaba al emperador era el protestantismo, como después de los reyes católicos lo que realmente preocupaba eran los judaizantes. Cada época tiene sus miedos y que, ojo, tenía una realidad política, eso no tiene la menor duda. Sí, no está claro que en la Inquisición esta que estamos hablando, esta medieval, todavía los moriscos y los judaizantes todavía no eran muy importantes, eran más bien, pues eso, los cátaros, aquellos herejes y sobre todo la brujería y la hechicería, ¿no? De hecho, este manual iba un poco contra ellas. En la Inquisición medieval no tiene ninguna importancia eso por una razón, porque la Inquisición solo vigilaba la fe de los cristianos. Es decir, en los territorios de Aragón, que es donde hubo Inquisición medieval, no en Castilla, si uno era un moro de religión musulmana, la Inquisición no tenía jurisdicción. Si uno era un judío, no tenía... Todo eso que vemos en las películas, obligándoles a cambiar de religión, eso es pura invención del guionista. Eso es falso. Otra cosa distinta era los curas, a ver qué decían, los obispos, ellos sí que podían pecar contra la fe, pero un moro no, nunca se molestó a alguien que fuera musulmán o judío. Otra cosa es que se convirtiera al catolicismo y el inquisidor decía, usted en el fondo está celebrando el sábado el viernes por la noche, o usted en el fondo está haciendo que se circuncide su hijo. Eso ya era harina de otro costal. Padre Fortea, no le queremos robar más tiempo, sí que me gustaría al menos despedirle con una última pregunta para saber su punto de vista. ¿Cree que la Inquisición tuvo alguna función beneficiosa para la sociedad y para el hombre? O sea, como cristiano, la Inquisición es una institución mala, execrable, contraria al Evangelio. Por defender al Evangelio, hicieron una institución que iba contra el Evangelio, porque a nadie se le puede obligar por la fuerza a nada relativo a la fe. Desde un punto de vista meramente humano, meramente civil, todo el mundo estaba de acuerdo en que, y ese es el engaño demoníaco, de decir, es verdad, vamos a tener que torturar a unos cuantos centenares de personas, o incluso unos poquitos millares, las cifras varían, en toda la historia española sí que fueron unos pocos millares, vamos a tener que matar a algunos, pocos, también se duda cuántos mató la Inquisición española, pero pongamos que fueron 2000 a lo largo de toda la historia, de siglos, pero a cambio evitamos guerras civiles que van a matar a muchísima más gente. Eso sí que es verdad. Yo como cristiano lo condeno, por supuesto, pero eso es un hecho. Si aquí no empezamos a tener una verdadera guerra civil como la que tuvieron en Alemania, fue gracias a que dijeron, más vale sacrificar unos cuantos que
por ser bondadosos que mueran más. O sea, ¿lo considera a nivel humano la Inquisición un mal menor? O sea, conclusión, es un mal, nunca se debió hacer, es algo contrario al Evangelio. Punto final. Punto final. No puedo defender el uso de ningún tipo de fuerza para que a alguien se le impongan unas verdades. Eso está claro. Está claro. Pues muchas gracias, Padre Fortea, por haber atendido la llamada aquí en la Escóbula de la Brújula, y esperamos tenerle pronto también aquí en antena. Nada, ha sido un placer y esperemos que otra vez toquemos temas menos sangrientos. Sí, desde luego. Un abrazo. Un abrazo. Hasta Gracias. pronto. La Escóbula de la Brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. El zurrón del caminante. Bueno, maese, hoy nos vamos a uno de esos muchos pueblos y municipios que sortean toda la península ibérica, en las que, bueno, pues la Inquisición hizo mella y hubo cierta influencia, ¿no? Estamos hablando, en el caso de hoy, el municipio soriano de Barahona. Pero, ¿qué ocurrió para ganarse ese apodo que antes mencionaba de Barahona de las Brujas? Barahona es un pueblo que está prácticamente en la llanura soriana, lugar ahora cearística, lo que hoy llamamos Soria, que fue zona de frontera, y efectivamente empezó a tener una tradición muy antigua relacionada con los temas de brujas, sobre todo por la presencia en el término municipal de algo que no nos cuentan las crónicas, pero que realmente debió influir bastante, y es la presencia de un pozo dedicado a una deidad ctónica, una deidad de las profundidades muy anterior, que es Airón, un dios preíbero que había en la zona y que posiblemente dio lugar a una serie de costumbres relacionadas con ritos paganos alrededor del famoso pozo Airón. Esto llevó, ya ha andado el tiempo, hasta finales del medievo, ya a principios del Renacimiento, a que se juntaran allí una serie de brujas que realizaban una serie de ritos absolutamente enloquecidos y hacían unas afirmaciones verdaderamente incomprensibles desde la racionalidad. Por ejemplo, se atribuía que volaban, que mataban niños, que copulaban con el diablo, que tenían unas orgías tremendas, que lo invocaban, le decían ven, ven Lucifer, ven, ven Beelzebú, y entonces ahí aparecía el personaje, el macho cabrío este con el que mantenían una serie de relaciones. De hecho, ahí en Barahona, perdona Juan Ignacio, dentro de esas barbaridades que se hacían de las brujas, decía que el pozo Airón, o los pozos Airones, que son sumideros naturales en el terreno, decía que lo hacían las propias brujas dando culazos contra el suelo. Sí, bueno, sí, es una de las tradiciones, efectivamente, pero vamos, ya digo que esta es una tradición muchísimo anterior, porque es que además es curioso que ese topónimo de Airón ha llegado hasta nuestros días y se mantiene incluso en el siglo XXI en por lo menos 167 sitios entre España, Portugal y Francia.
Pero bueno, volviendo a Barahona, estamos ante el caso enloquecido de estos de personajes como Quiteria de Morillas o como su compañera Lanzarona, que son personajes verdaderamente pobres mujeres seguramente afectadas de histeria, afectadas de cualquier tipo de efectivamente, de desarreglo histérico, de bipolaridad, en fin, de muchas cosas que además lo acentuaban añadiendo una serie de sustancias psicotrópicas en la zona mediante ungüentos que se untaban a sí mismas y tal mediante palos. De ahí viene la leyenda de las escobas de las brujas, en las axilas, en las partes más íntimas de estas mujeres, ungüentos que estaban hechos, pues dicen que con niños muertos, lagartos, sangre de ahorcaos, ajenjo. Y llevarían alguna que otra planta alucinógena. Sí, realmente, aunque las referencias se hacen al ajenjo y a la cola de caballo y algunas otras, realmente lo que se estaba utilizando era el estramonio, las semillas del estramonio, que es una planta bastante conocida. Incluso también se estaba utilizando las adormideras. O sea, estos ungüentos realmente lo que tenían era una función enteogénica, que diríamos hoy, pero absolutamente y que alucinógena. además en ciertas zonas se absorbían con más facilidad, ¿no? Efectivamente, por las mucosas más sensibles, son capaces de introducirlas en el torrente sanguíneo muchísimo más rápido, entonces crear esa ilusión precisamente de que estaban volando y todo este tipo de cosas. O sea, que realmente todo lo que se describe sobre los ritos brujeleres es todo simplemente fruto de la imaginación de estas pobres mujeres. Lo que sí que no era un fruto de la imaginación y es ese mojón, digamos, que hay ahí confesionario en el pueblo de Barahona y que tiene una historia, porque cuéntanos, ahí hay como un agujero donde ponían la cabeza. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, dice la leyenda efectivamente que ahí, digamos, evaluaba la calidad de la condición de bruja al utilizar precisamente este lugar y colocar ahí la cabeza como si fuera una especie de telégrafo con la tierra, en fin, una cosa parecida. Ese pozo que, por cierto, dice la leyenda, que no parece ser cierta según algunos, que es ahí donde Almanzor murió precisamente, aunque también se habla de Bordecores o se habla de Medinaceli o de otros sitios parecidos. Ahora, teniendo en cuenta que toda la zona más o menos forma una línea recta que va desde el supuesto lugar donde se realizó la batalla de Calatañazor hasta la localidad de Medinaceli, porque eso hoy día es una carretera donde vamos a encontrar pueblos como Hielo, pueblos como Conquezuela o pueblos como precisamente estos, Bordecores o Barahona, ¿no? Un poco el mojón que se estaba refiriendo David es muy interesante, ¿no? Porque es una especie como de menhir con un agujero en el medio, que se intentó cristalizar colocándole una cruz, o sea, grabando una cruz en la parte superior para decir, bueno, como se sabía que tenía un uso herético, pagano, brujeril, vamos a colocar una cruz que con esto queda conjurado todos los males. Ya sabéis que eso no es una cosa privativa solamente de Barahona, sino prácticamente de toda España, donde todo lo pagano se ha cristianizado. No olvidemos que, por ejemplo, hay muchísimas ermitas cristianas que están construidas directamente encima de un menhir, o en lugares donde se han cristianizado cosas extrañas. Ya hemos hablado aquí, por ejemplo, de la Cueva Santa o la Arpecosa Hindúa de Navarra, que en su interior tiene una estalactita y que se cristianizó precisamente buscando, pues eso, que fuera la Virgen y no una entidad pagana la que digamos la responsable de las bondades de las aguas que ahí se recogen. Un poco lo interesante de estas brujas de Barahona, que es verdad que son de esos pueblos en España que tienen a gala denominarse como pueblo de las brujas. Sí, porque ellas mismas lo aceptan, claro, ¿no? Ellas mismas lo aceptan, claro. De hecho, es Barahona de las brujas, realmente como se llama. Lo mismo pasa con Daimiel, por ejemplo, en Ciudad Real, que también se autodenomina como el pueblo de las brujas. Y algunas en Trasmoz, en Zaragoza, San Clemente en Cuenca, Zugarramurdi en Navarra. O sea que, de alguna forma, rescatan un poco ese origen, esos antecedentes, y en lugar de satanizarlo, pues sacan pecho, que yo creo que está bien, ¿no? En las épocas actuales, desdramatizar todo este tipo de asuntos. Recuerdo un poco en este caso, tú has hablado de Quiteria de Morillas y de Lanzarona, cuando del Tribunal de la Inquisición de Cuenca, cuando las toman testimonio, dicen algo muy interesante. Es verdad que el testimonio hay que tomarlo a título de inventario porque normalmente venía precedido por algunas torturas. Pero decía que cuando iban al campo de Barahona, es decir, uno de los famosos aquelarres que se hacían en la península ibérica, era ahí, en este campo de Barahona, se untaban ese ungüento que tú acabas de decir y decían 3 veces un conjuro.
justo cuando ellas pensaban que volaban físicamente hacia el campo de Barahona. Y ese conjuro era de viga en viga, con la ira de Dios y de Santa María. Sí, efectivamente. Bueno, no solamente eso, sino que incluso se recoge en el cancionero de la zona cosas como esta, por ejemplo: danos un invierno con noches de luna, que libres vaguemos al oscurecer, que largar las noches de larga fortuna a las buenas damas del buen Lucifer. Ole, o sea, ole. quiero decir que, claro, todo esto evidentemente visto con la perspectiva histórica es puro teatro, puro sainete, realmente, porque nada de esto sucedió. Claro. De hecho, bueno, pues hay un libro escrito que uno de los autores que rescata parte de esa tradición, que es Domingo Miras, que le escribió. Sí, Domingo Miras efectivamente es el que ha libro dramatizado el asunto, que lleva precisamente la parte final, la quema de las brujas, la lleva al monasterio de Monsalud de Córcoles, otro lugar muy interesante para visitar, o sea, pero vamos, no deja de ser una construcción dramática, teatro puro. Sí, pero como estabas comentando, que rescata un poquitín todo lo que ocurrió en aquella época y los nombres incluso de sí, bueno, es de, que no solo es teatro, sino un poco un estudio antropológico también de la época, la época en la que sucedieron todos estos hechos, que no solamente sucedieron aquí, sino en otros sitios, porque luego seguramente cuando empecemos a hablar de otras historias que no hablan precisamente de brujas, sino de otros personajes como alumbrados, pues vamos a tener mucho que hablar, ¿no? Le daremos mucha luz. Sí, ¿no? Hemos estado hablando de Barahona, de las brujas. Es un pueblo curioso que además, pues eso, que por ahí evidentemente pasaron diferentes culturas. Hemos estado hablando de esos pozos naturales, de los pozos airones. Hemos hablado de ese monjón confesionario, pero también hay otro tipo de estructuras que, por decir una manera, no pertenecen más a la cultura hispana, sino es más árabe, ¿no? Hay una torre sí, bueno, de las antiguas atalayas fortalezas y atalayas. Sí, las atalayas que islámicas todavía en la quedan zona, algo al respecto, ¿no? No solo las atalayas islámicas, también no olvidemos que muy cerquita de Barahona nos vamos a encontrar con lo que podemos considerar la capilla Sistina prácticamente del arte románico soriano, que es San Baudelio de Berlanga, que fue primero iglesia, bueno, primero fue cueva de eremita, luego fue iglesia cristiana, luego fue mezquita, y luego al final volvió a ser de nuevo iglesia cristiana. Y además con unas tumbas antropomorfas interesantísimas que están justo a la es, vera, y una fuente de agua supuestamente milagrosa. Supuestamente milagrosas, y esas tumbas en bañera ya sabemos que son muy repartidas por toda la península ibérica, porque son las típicas tumbas que se hicieron en épocas de los visigodos. Y cerca a Conquezuela, uno de nuestros lugares favoritos. Efectivamente, muy cerquita. Bueno, y dentro de ese zurrón del caminante, ¿te has traído alguna musiquita? No tenía nada parecido a las danzas de las brujas, pero sí que nuestro amigo José Ruiz, que como siempre genialmente quiso recrear la leyenda del Monte de las Ánimas en el Moncayo, y nos hizo esta piececita que se llama Nightbringer, el Monte de las Ánimas. Las noches de los viernes de Radio 4G se llenan de relatos increíbles. La escóbula de la brújula. El laboratorio del imaginante.
Bueno, y entramos en el laboratorio haciendo aparentemente un pequeño paréntesis en el tema de hoy. Y digo aparentemente porque el tema que nos trae hoy nuestro colaborador, que nos trae Fernández López del Oso, pues es cuanto menos, si hubiese nacido unos 300 años atrás, unos 400 años atrás, habría acabado en el Tribunal de la Santa Inquisición. Hola, muy buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches, David. ¿Cómo estás? No sé si ya directamente pasarte por el tribunal o dejarte hacer la sección hoy. No, yo en este caso soy solamente un vocal, pero alguno de los científicos que propone alguna de estas cosas sí que acabarían, no en el tribunal, sino yo creo que directamente en llamas, en medio de la plaza. Porque hoy vamos a hablar, o bueno, vas a hablarnos de esa búsqueda actual por parte de los científicos de la inmortalidad. Sí, señor. Yo creo que ya se va rompiendo el paradigma. No nos hemos resignado a asumir el envejecimiento y la muerte como partes inherentes de la vida. Y entonces ya hay unos cuantos científicos que se están planteando si esto es inevitable, si estas dos cosas, el envejecimiento y la muerte, son algo inevitable. Y entonces una nueva forma de ver las cosas, considerar el envejecimiento como una enfermedad degenerativa que produce dolor y en último caso la muerte, pues está cobrando bastante fuerza. Es curioso, Fernando, ¿verdad? Porque la búsqueda de la inmortalidad es como una búsqueda universal. En todas las épocas que yo conozca, siempre ha habido alguien que ha intentado ser más viejo o ser inmortal, ¿no? Desde Qin Huangdi, el famoso emperador amarillo del siglo III a.C. Que, por cierto, terminaban muriendo a base de las pócimas que se admitían en sí mismo, ¿verdad, Fernando? Bueno, no sabía cómo acaban los de antes, pero sí que ha surgido una reflexión muy interesante cuando yo he ido leyendo las noticias, ¿no? Y es que todo el mundo asume que si vivimos mucho, llegas muy lejos siendo joven y luego al final decaes, ¿no? Vives 200 años y dices, bueno, hasta los 150 me mantengo bien y luego voy decayendo. Y podría ser al revés, ¿no? Podría llegar hasta los 80 bien y luego 120 años más metido en un asilo o en una cama. Una decrepitud absoluta. Hombre, yo creo que va a ser que no, que mejor que no, que eso de ver la muerte como una enfermedad degenerativa, pues, ¿por qué no al menos alargar las condiciones? A mí me gustaría más, como en la película, ¿no? La de El increíble caso de... Benjamin Button, exactamente. Sobre todo porque a mí me decían, es una putada. Cuando eres joven y tienes energía y tienes ganas, no tienes dinero para moverte. Y cuando eres mayor, y supuestamente ya con dinero hecho a lo largo de toda la vida y, digamos, con posibles y con tiempo, entonces lo que no tienes son ganas. Sí, está muy mal montado. Desde ese punto de vista está muy mal montado. Puede ocurrir, para un poco como introducción a lo que nos vas a comentar, Fernando, como la película La Isla. Es decir, que en el fondo puede haber todo una especie de organismo secreto para suministrar órganos a aquellos que pueden. Por ahí van los tiros de lo que puede que se nos vea encima. Bueno, la clave con esta forma, para ir centrando un poquito el tema, por lo menos de la parte del laboratorio, ya imaginaremos luego, para ver las investigaciones que se están haciendo, la cosa es que han dividido los científicos algo abstracto, como es el envejecimiento, en varias pequeñas parcelas, cada una de las cuales ya se puede tratar y se le puede tratar de hacer frente, ¿no? Entonces dice, ¿por qué envejecemos? Y la pregunta tiene sentido porque dice, oye, si nosotros vamos generando células nuevas permanentemente, estamos compuestos por células, ¿cómo es que al final vamos decayendo? Y dice, bueno, pues en primer lugar porque se acumulan mutaciones, tanto en el ADN normal como en el de las mitocondrias, luego también se acumulan desechos dentro de las células y también fuera de ellas, en los tejidos que están ahí en medio. Las células también se envejecen, esto lo veremos ahora con el tema de los telómeros, y luego se empiezan a dividir más lentamente, en fin, se va cogiendo una especie de falta de vigor y de empeoramiento celular, pero dividido en varias parcelas, que es donde se han hecho investigaciones en cada uno de esos campos con cosas interesantes. Por ejemplo, la primera investigación que se ha hecho, la primera propuesta, parece de perogrullo, dice, vamos a retrasar el envejecimiento eliminando las células envejecidas. Esto tiene su lógica, ¿no? De puro obvio se cae de espaldas, pero contra todo pronóstico funciona. Se ha hecho en la clínica Mayo en Minnesota y con ratones, pues con un medicamento consiguieron que los ratones fueran eliminando todas sus células senescentes, ¿no? Estas que ya van acumulando problemas y se preparan para morir. Entonces las quitaron todas de un plumazo y lo que consiguieron fueron un retraso en la aparición de síntomas pues como cataratas, pérdida de músculos, formación de arrugas, etcétera. Es decir, en este caso, con este primer método, no tanto se consigue un alargamiento de la vida, sino un retraso de los síntomas de la vejez. Bueno, claro. Algo es algo.
Sí, es un primer paso, ¿no? Claro, ganas una semana de vida, ¿no? Más o menos. Claro, luego dicen otro, dice, vamos a ir, oye, si pensamos que la vejez, el envejecimiento es una enfermedad, estudiemos a aquellos que tienen unos defectos de envejecimiento extremos, ¿no? Entonces, son las enfermedades de trastornos de estos del desarrollo, como la progeria, sí, que es esta enfermedad que hace que los niños envejezcan muy aceleradamente, o el síndrome X, que ahora veremos de qué se trata. Entonces, bueno, con estas lo que estaban basando era, lo que estaban planteando es que si hay errores genéticos, si hay genes implicados en estas enfermedades, quizá podríamos detectar qué genes son y tratar de encontrar esa clave para aplicarla no solo a los enfermos, sino a todos los que vamos envejeciendo de forma general. Por ejemplo, con la progeria ya han encontrado que una de las mutaciones que provoca esta enfermedad, lo que hace es provocar una membrana celular, que es lo que envuelve el núcleo, pero una membrana nuclear defectuosa que hace que los genes se expresen peor. Esto es importante, lo vamos a ver después, porque los genes que todos tenemos son los mismos, desde que somos un bebé hasta que somos un anciano, pero la forma en la que esos genes se leen, la forma en la que esos genes se expresan, eso sí que va cambiando. Entonces ahí va a estar un matiz importante, y aquí con la progeria lo han encontrado. Y con el síndrome X, que es opuesto, es que parece que uno no envejece. Había una niña... Claro, lo que es una falta de crecimiento. Sí, aparente al menos, ¿no? Había una niña que digo, Brooke Greenberg, que tenía 12 años y no medía más de 70 centímetros. No era enana, ella tenía la apariencia de casi un bebé. El problema es que estaba descompensada, había partes que sí crecían, otras partes que no crecían, y estaba todo aquello un poco mezclado, ¿no? Pero la clave era, los médicos decían, bueno, es como si el desarrollo se detuviera en un momento dado. Y efectivamente impide el desarrollo, pero también impide el declive, ¿no? Entonces la clave es, ¿seríamos capaces de pararlo justo en ese momento que empieza el declive de una persona? Pues aparentemente podría ser. Podría ser. Oye, ¿y qué es eso de los telómeros? Sí, los telómeros, esta es una de las investigaciones más famosas porque es muy gráfica. Y además una de las punteras en este caso es una española, la doctora María Blasco, que está en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y es una de las que lidera esta investigación a nivel mundial. Y como digo, es muy gráfico porque imaginemos que los cromosomas son como cordones de zapatos y que los telómeros es ese capuchón de plástico que hay en el extremo del cordón. Sí. Entonces, cada vez que se divide la célula, los cromosomas también se dividen y ese telómero, ese capuchón de plástico, se hace un poquito más corto. Entonces, a medida que se va dividiendo la célula, es decir, a medida que la célula va siendo mayor y más vieja, llega un momento en que ese capuchón, ese telómero, puede desaparecer del todo y el cromosoma, cual cordón de zapato, se empezaría casi a deshilachar. Entonces, esto hace que las células tengan una especie de fecha de caducidad y no se puedan dividir de forma indefinida, ¿no? Que es uno de los problemas que planteamos al principio. Y si yo tengo células madre, ¿por qué no podríamos llegar hasta los 300 o 400 años? Bueno, pues entre otras cosas, porque los telómeros se van acortando. Y hay una enzima que se llama la telomerasa que lo reconstruye, pero como hemos dicho antes, aunque esas enzimas están también presentes en ancianos, el nivel no es el mismo que cuando es joven. Entonces claro, dijeron, ¿qué pasa si aplicásemos un tratamiento con telomerasa a ratones? En este caso los pobres ratones se las llevan todas. Sí. Y dice, ¿qué pasaría? No me gustaría ser ratón en otra vida. Pero no se extinguen, ¿eh? No se extinguen, cada vez hay más. En este caso quizás así, porque con un simple tratamiento de telomerasa han conseguido que los ratones vivan el equivalente a 120 años humanos. Vaya. No está mal. ¿Tú crees que el ser humano está preparado genéticamente para vivir 120 años? Genéticamente sí. La cosa está en que, es decir, en condiciones adecuadas, yo creo que sí que podríamos llegar a ese nivel. Es que eso comentaban. De hecho, no es la primera noticia que he leído en ese sentido. Es decir, que nosotros morimos ahora a los 80, 90 años, a pesar de que hemos alargado nuestra esperanza de vida, pero que realmente tendríamos capacidad genética, me refiero por regeneración celular, hasta los 120 o 130 años sin mayor problema. Es decir, otra cosa es que luego pues siempre haya alguna enfermedad, algún accidente que te arrasa y hace que tu vida se extinga. Pero que hay personas que son capaces, de forma natural, de vencer ese envejecimiento y por eso personas que llegan con una cierta facilidad a esos 120 o 130 años y todos podríamos conseguir ese objetivo. Un poco sería el síndrome de Matusalén. Sí, hay un pequeño problema, ¿no? Y que te lo hemos visto cuando comentaban los problemas del envejecimiento, es la mutación. Es decir, claro, tu genoma va acumulando mutaciones, vas envejeciendo. Claro. Entonces, claro, de hecho, casi todos los ancianos que conocemos, gente de 80, 90 años, tiene tumores por el cuerpo. Lo que pasa es que las células crecen tan despacio
que los tumores ya no es su mayor problema. Es decir, puede uno tirar con un cáncer en algún órgano muchos años y no es lo mismo que si te pilla con 30 años, claro. Claro, yo me imagino que ahí es uno de los problemas, lo que antes mencionabas, esa prueba que se hizo de eliminar de un plumazo todas las células ya viejas, porque las nuevas no se regeneran con la misma rapidez que cuando somos jóvenes o nuestra etapa madura. Bueno, no al principio, pero si añadimos los elementos adecuados, con un cóctel, que ahora iremos viendo de qué va eso, podríamos conseguir estimular esa producción de células. Y retrasar el reloj biológico. Exactamente, sí, ahí ya empezamos a acercarnos un poquito más. El reloj biológico es una cosa muy interesante, porque es lo que marca la edad cronológica frente a la edad biológica, ¿no? Es decir, uno es tan mayor como tiene la metilación de sus genes. La metilación es un proceso químico, es una molécula, un grupo metilo que se añade al ADN, que parece un poco abstracto, pero que lo que hace es que esos genes, ese genoma sea más estable y se pueda regular mejor. Entonces, lo que han visto los investigadores es que, como hemos dicho antes, 1000 veces los genes son los mismos, pero nuestro grado de metilación no es el mismo con la edad, ¿no? Cuando vamos haciéndonos más mayores, vamos perdiendo capacidad de metilación. Entonces, ya no es solo eso, que los genes tengamos mutaciones con la edad, sino que además se leen peor esta información genética. Entonces, la clave, lo que han encontrado algunos investigadores que han propuesto es una posible solución, y es añadir con medicamentos, en este caso, estos reguladores genéticos, como la metilación, reguladores epigenéticos, que harían que nuestro genoma se leyera mucho más rápidamente, mucho más eficientemente. Entonces, de esa manera, procesos como el de la división celular y cualquiera de nuestros procesos genéticos que ahora se expresan peor y tienen más dificultades, cobrarían un vigor como si tuviéramos 20 años. Entonces, la idea, lo que empiezan ya a proponer ellos, es eso, estos cócteles químicos, con lo cual iríamos reponiendo todas esas cosas que hemos ido produciendo en menor cantidad de forma progresiva con la edad. Oye, ¿y estos cócteles lo que vendrían a ser es como ese elixir tan buscado de la eterna juventud? Prácticamente, la verdad es que esto, claro, antes no se planteaba así, pero es curioso porque ahora vamos a ver cómo estamos pasando del laboratorio, dicen, no, vamos a buscar un grupo de metilación, no una proteína concreta, y resulta que debe haber algún investigador por ahí más pragmático que ha dicho, mira, no hace falta complicarnos tanto depurando todo en laboratorio, porque si queremos las sustancias que nos hacen jóvenes, ¿por qué no se las cogemos directamente a los jóvenes? Oye, eso me recuerda a algún cuento estos... No, bueno, la princesa Elizabeth Bathory. Claro. Lo cogía directamente la sangre de las jóvenes. Eso era la sangre, sí. Sí, bueno, morían en el camino, pero bueno, ya no la importaba demasiado. Tampoco consiguió vivir mucho más. Sí, pues es curioso porque, claro, uno diría, bueno, esto ha salido de Bram Stoker, de algún capítulo que no se llegó a publicar, ¿no? De robar la juventud, ¿no? Sí, la sangre es vida, ¿no? Pues resulta que, bueno, ha tenido que venir la Universidad de Stanford y publicarlo en Nature, en Nature, para que nos lo empecemos a creer, porque la idea casi parece delirante, pero resulta que tiene todo el sentido. Claro, dice, cogemos sangre de los jóvenes, sacamos el plasma que está cuajadito de esas sustancias nutritivas y estupendas, y se lo inyectamos a los mayores y resulta que funciona. Claro, o sea, con lo cual los vampiros no es tanto un mito. O sea, existe esa realidad regenerativa, ¿no? Sí, mira, claro, hay cosas además fantásticas, porque hay por ejemplo, una proteína, ¿no? Una que se llama GDF11. Pues es un factor de crecimiento muscular que está en la sangre, o muy presente en la sangre de los jóvenes, en sus tejidos, que los mayores han perdido y que cuando se les inyecta, los viejos recuperan los músculos jóvenes y el corazón, que tenía diferentes fallos y tal, se sana. Otra distinta, la CREB, esta afecta al cerebro, pues memoria, plasticidad sináptica, funciones cognitivas, todo como cuando estás en tu apogeo, y eso solo con esa sangre. No, curioso, ¿no?, esto que estás contando, Fernando, porque es verdad que son las últimas investigaciones que se están haciendo en este terreno, ¿no?, en este elixir de la eterna juventud, algo que buscaron alquimistas y algo que se buscó siempre en la sangre. Se pensaba, muchas veces de forma intuitiva, ¿no?, porque no existían los procedimientos que existen ahora, de que la sangre tenía ese poder vivificador. Y me refiero que en la leyenda y también en la historia trágica de los sacamantecas está también eso. Es decir, se mataban a niños pequeños para sacarles las mantecas, pero también la sangre. Y luego se hacían transfusiones, claro,
claro, con los métodos de higiene que había en aquella época, porque se pensaba que en esa sangre estaban las cualidades, las enzimas, las hormonas, en fin, todo lo necesario para que las personas de tisis, sobre todo, eran tuberculosos, pudieran sanarse. Luego la realidad es que no. Fíjate, hay un caso que yo recuerdo, y además muy relacionado con la Inquisición, que es el tema central hoy del programa, que era con el Papa Inocencio VIII. Inocencio VIII, que sabes que fue además uno de los instigadores de la Inquisición, de la caza de brujas y de la herejía, él tenía miedo a morir, y cuando él muere al final en julio de 1492, antes de que le suceda el Papa Borgia, ¿sabes lo que intenta hacer? A través de un médico judío que decía que tenía la fórmula sagrada para conseguir la eterna juventud, sacrificó a 3 niños de 10 años de edad para transfundir su sangre. Y en la transfusión murió. Claro, no, pero posiblemente porque no hayan tenido en cuenta grupos, el RH, el grupo sanguíneo, etcétera, cosas que ahora sí se podrían hacer. O sea, ¿tú crees posible que ese elixir de la eterna juventud se consiga a través de ciertos elementos relacionados con la sangre? Bueno, ahí está. Es decir, un método será el ir sintetizando, identificarlos uno a uno en laboratorio y tratar de hacer con ello medicamentos. Pero yo creo que este tema, el de las transfusiones de plasma sanguíneo joven, va a dar que hablar, ¿no? Y supongo, además, yo ya, y aquí ya entramos en la parte del imaginante, salimos del laboratorio y empezamos a soñar un poco más. Sí, bueno, ya llevamos un rato ya en esa parte del imaginante. Pero aquí yo me imagino eso, al principio, pues eso, con pacientes con enfermedades degenerativas como Alzheimer o la demencia, a los cuales se les empieza a probar con este plasma joven y empiezan a ver la mejoría. Y los otros ancianos, posiblemente de aquellos que tengan medios, querrán probar. Dice, oye, también lo hemos visto en otros enfermos. ¿Cuántos enfermos hay que tienen cáncer y demás, están en fases complicadas, reciben una transfusión de sangre y se encuentran estupendamente durante unas semanas? Entonces empezarán posiblemente ancianos pudientes a requerir, quizá en clínicas privadas, no creo que esto lo cubra la sanidad pública, pues a probar ellos también con estos subidones de sangre juvenil. También hay que pensar que en los países ricos, paulatinamente, cada vez la población anciana va a ser mayor, ¿no? Entonces uno ya se puede imaginar una floreciente industria que compre incluso sangre, donaciones de sangre de jóvenes, quizá en países pobres, y empieza a exportarla a estos vampiros de los países ancianos, de los países ricos, que se le empezarán a inyectar. Y este yo creo que será un primer paso, pero un paso, podríamos decir que vulgar, porque hay una cosa que esto ya directamente hubieran lanzado todos a las llamas de la Inquisición, que es el tema de la parabiosis. El tema de la parabiosis es un procedimiento mediante el que dos organismos se unen quirúrgicamente y comparten fluidos y sistemas, como puede ser el circulatorio. Es lo que pasa, por ejemplo, con los hermanos siameses. Y ya creo que podéis empezar a ver por dónde van los tiros, ¿no? Ya déjate de sucedáneos y vete a la fuente y bríllate con un joven. Claro. Lo que pasa es que eso a mí me da mucho miedo, porque eso podría llevar a matar a niños para robarle, como se hacía antiguamente, para robarle las grasas, para robarle la sangre, y eso crearía un tráfico de miembros, de sangre, etcétera, típico para novelas y películas de ciencia ficción futuristas. Bueno, pero no tienes que matarlos, es decir, mira, hay una cosa... No, bueno, mejor, decía, claro, una granja humana, ¿no? Como en Matrix. Claro, lo que decía Jesús, ¿no? De la novela de Huxley de la isla. La isla, claro. Tienes, claro, yo me imagino eso ya en este caso, ¿no? El tema de la parabiosis, la fusión que se ha hecho ya en ratas, incluso en los años 50, son experimentos muy antiguos y que dieron resultado muy positivo, es decir, las articulaciones y tal de las ratas mayores rejuvenecieron como por arte de magia. Entonces yo me imagino eso, a los ancianos muy muy ricos yendo a una discreta clínica de Berna, donde van a yacer, aunque sea en la cámara de laboratorio, pues un par de semanas o una semana con un joven efebo y la sangre... Tú estás dando muy malas ideas, hoy. Esa sangre joven circulando. Bueno, de momento más que con la sangre yo me quedo con el tema de los nanorobots, que ya hablamos un día y que en otras ocasiones ya profundizaremos. Pero bueno, yo de todas formas, si dentro de la próxima vez que te veo ya con melena y con un rostro juvenil, casi infantil, ya me voy a empezar a preocupar. Yo cada día estoy más joven y no digo más. Ahí lo dejas. Bueno, pues entonces haríamos de inquisidores, efectivamente. Un abrazo, Fernando. Otro para vosotros. Hasta muy buenas luego. noches. Hasta luego, Fernando. Hasta luego.
La escóbula de la brújula. Todos los viernes a medianoche en Radio 4G. Comienza El Filandón. Y entramos ya en el filandón, un filandón no tan sangriento, espero, como la sección que ya estaba siendo del Laboratorio del Imaginante, pero sí que me gustaría partir desde un punto. Algo ya hemos estado hablando a lo largo del programa, también cuando la entrevista con el padre José Antonio Fortea, y es esos orígenes, esas etapas, para tenerlo bien claro, porque cuando se habla de la Inquisición, enseguida pensamos en las brujas, en todos los procesos inquisitoriales en las que se las quemaba en las hogueras, etcétera. Pero la Inquisición es mucho más que eso e incluso mucho más anterior. Sí, yo creo que como pequeña introducción, y bueno, luego tenemos a Fermín, que es un auténtico experto en la Inquisición española, pero como introducción, para que queden ciertos conceptos claros, hay que decir que la Inquisición no solo es privativa de España, de hecho no nace en España, hay una Inquisición medieval que nace pues en dos puntos muy concretos. Por una parte, en el sur de Francia, para condenar y atajar esa herejía que era el catarismo y los albigenses, y por otra parte en el norte de Italia, que estaban los valdenses. O sea que, en principio, esa primera Inquisición es medieval, surge siglo XII, siglo XIII, para una determinada herejía que les estaba molestando, sobre todo a ciertos poderes establecidos de la Iglesia, ¿no? Porque estaban muy apoyados los cátaros por ciertos condes del sur de Francia, del Languedoc, y hay unas premisas económicas muy claras. Y luego surge lo que es la Inquisición moderna, la Inquisición española, la Inquisición con los reyes católicos, que eso es un poco lo que ha generado gran parte de la leyenda negra española. Pero no solo la Inquisición es privativa del mundo católico, también hubo inquisiciones protestantes. Sí. No solo hubo Inquisición en España, hubo una Inquisición en Francia, por supuesto, hubo una Inquisición en Portugal, en Italia, en Alemania, etcétera. Otra cosa es que no se llamara propiamente Inquisición, porque se llamó así porque eran inquisidores los que hacían este tipo de procesos y los que producían las causas contra determinados herejes, porque herejía prácticamente era todo. Es decir, se empieza con los cátaros, con los valdenses, y luego se va atribuyendo pues a cualquiera que iba en contra de la fe. Por eso son causas de fe, contra judaizantes, contra moriscos, contra protestantes, y luego ya contra otros delitos menores, pero que también tenían unas penas bastante severas. Así que yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, y es cierto que la mayoría de la gente conoce lo que es la Inquisición española, la Inquisición de los Reyes Católicos. Una bula del Papa Sixto IV, el 1 de noviembre de 1478, es el que instaura esta Inquisición española, y un decreto ley de julio de 1834 es el final del Santo Oficio en España, cuando ya Fernando VII había muerto, y es el que tenía como mucho interés en que eso se preservara en el tiempo. Ese fue el gran error que tuvo España. Es decir, crear la Inquisición, por una parte, por los Reyes Católicos, y segundo, gran error, perpetuarla hasta el siglo XIX. De hecho, de todas las Inquisiciones que he mencionado, la que más tarda en abolirse es la de España, cosa que aprovecharon los enemigos de España, entre ellos pues todos los países protestantes, para indicar que España era un país, pues eso, tercermundista, donde todavía se practicaba tortura, donde se mataba gente inocente, etcétera, etcétera. Como si estos países que nos estaban acusando a nosotros no hubieran hecho lo mismo. La Inquisición a nivel europeo, ¿en qué podríamos decir que se diferenció en esa etapa medieval de la española? Bueno, cuidado, es que en esa Inquisición medieval estaba la Corona de Aragón. Es decir, que surge en Francia, pero luego la Corona de Aragón también se implica en esta búsqueda, en esta captura de cátaros, y por lo tanto la Corona de Aragón también está relacionada con esa Inquisición medieval, ¿no? A raíz del Concilio de Tarragona del año 1242, esa Corona de Aragón
estaba implicada. Luego es verdad que con la unificación de los reyes católicos de los reinos de Castilla y de Aragón, también Aragón vuelve a tener su predicamento. Pero la Inquisición medieval, aunque surge en Francia, aunque también tiene una parte activa en Italia, la Corona de Aragón fue muy activa. De hecho, los primeros inquisidores españoles, por decirlo así, fueron los inquisidores aragoneses, antes de que Torquemada, en el siglo XV, pues hiciera de las suyas. Así que eso es muy importante. Gran diferencia entre esa Inquisición medieval y la Inquisición moderna, la de los reyes católicos, porque la Inquisición moderna ya depende exclusivamente de la corona. De la corona, de los reyes. Embargo, ahí es donde quería ir a parar. Era una Inquisición formada por la Santa Sede y luego tenían a sus sacerdotes, a sus obispos, dependían siempre de la diócesis de turno para encausar, incluso para ejecutar a los que ellos consideraban herejes. Eso fue un cambio radical. A partir de los reyes católicos se politiza de tal manera que les dejan prácticamente todas las prerrogativas a los reyes se lo pasan a sus obispos y a sus sacerdotes, y salvo el nombramiento del inquisidor general, que sí tenía que tener el visto bueno del Papa, todo lo demás podían hacer y deshacer. De ahí que realmente se abusara. Y es lo que pasó con la Inquisición española. Se empezó a abusar de tal manera que es un poco lo que dijo Luis XIV de Francia. Dice, en España basta que un abuso sea costumbre para que se conserve escrupulosamente. Por desgracia nos pasó con la Inquisición, por desgracia nos pasa ahora con la corrupción. Cualquier abuso que lo consideremos costumbre, la gente lo reitera. Ese tipo de mala praxis, de malas costumbres, son las que había que erradicar, y es lo que no se hizo en España, y por eso duró tanto tiempo, casi 4 siglos. Ahí estaríamos hablando, como hemos dicho, de esa Inquisición medieval, también que se llama la Inquisición papal o pontificia, y luego esa Inquisición que se produjo ya más relacionada bajo el poder de lo que eran los reyes, y sobre todo, bueno, ya aquí en España, ¿no? Lo que es esa Inquisición más moderna que se produjo aquí. Fermín, tú que has buscado en innumerables legajos, bibliotecas, hay muchas mentiras, muchas denuncias realizadas, porque era uno de los problemas que sobre todo había en la primera época, en esa Inquisición medieval. Es decir, existía una acusación, después la acusación no era comprobada y directamente ya te cogían y te entrevistaban, por decirlo de una manera. ¿Tú te has encontrado con muchas de estas denuncias falsas? Sí, hay denuncias falsas y bastantes además, ¿no? Porque lógicamente simplemente la Inquisición, con que alguien se acercase hasta el sacerdote de turno a presentar la denuncia, era más que suficiente. No había una presunción de inocencia en ningún momento. Directamente ya la Inquisición obligaba al familiar del Santo Oficio que fuese a detener a esa persona y fuese puesta, bueno, pues en las cárceles secretas de determinado tribunal, ¿no? Fuese Llerena, fuese Valladolid o fuese Galicia, por ejemplo. Una vez estado allí, lo que te venía siguientemente iba a ser las torturas, ¿no? Tus declaraciones que te ibas a negar a que a lo mejor tú no habías practicado ningún tipo de supersticiones o de judaísmo o de islam, pero bajo tortura tenías que decir que sí, porque si no la Inquisición no te iba a dejar de torturar. Y al final no solamente eras tú, sino que rápidamente metías también en el mismo saco a tu familia, es decir, a tu padre, a tu madre, a tus hijos, con lo cual esa tela de araña que la Inquisición lanzaba iban a caer en ella toda la familia, ¿no? En definitiva, porque lo que más perseguía era las haciendas. Recordemos que muchas de las haciendas de la Inquisición, como se dijo al principio, fueron a parar a la Iglesia Católica porque los propios reyes católicos se la donaban, ¿no? De esa parte que le correspondía a la monarquía, precisamente para adecentar algunos conventos. Y quiero recordar en este caso, por ejemplo, toda la fachada del monasterio de Guadalupe, tal y como la conocemos hoy, se hizo con el dinero que se le requisó, que se le confiscó a todos los judaizantes de la zona de Cáceres, que lo entregó directamente la monarquía española para que así se llevase a cabo esa misión, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de que mucha gente pereció y murió incluso en la hoguera, ¿no? A consecuencia de denuncias falsas. Claro, porque además si durante esa primera Inquisición, la papal, la que antes mencionábamos, pues se combatía esa herejía cátara y albicense, durante esta Inquisición más moderna, la real, la que estaba bajo el yugo de los reyes, lo que se combatía eran a los judeoconversos, que eran los marranos, ¿no? Los moriscos, y por supuesto también a los protestantes. Sí, inicialmente, sobre todo esta primera etapa, que fue la más agresiva, sin duda alguna, de la Inquisición, a los primeros que se llegaron a perseguir fueron a los judaizantes, ¿no? O sea, esos conversos de judíos que fueron obligados a convertirse, o te convertías o te tienes que marchar del país, con lo cual muchos de ellos, pues para no perder sus haciendas, sus amigos, etcétera, pues se quedan y no se marchan. Por lo tanto, esta gente, por mucho que tú lo hayas obligado a tener que convertirse al cristianismo, ellos van a seguir judaizando y van a seguir practicando sus ritos a escondidas. En este caso,
caso utilizaban las alcobas de sus casas, donde las convertían en verdaderas sinagogas, y ahí, bueno, pues se dedicaban a practicar esos ritos, por ejemplo, como el desbautizar a los niños o el circuncidar a los niños, etcétera, etcétera, ¿no? Había vecinos que lo veían y rápidamente denunciaban. Eso equivalía a ser quemado directamente en la hoguera. Y tenemos Sevilla, por ejemplo, donde hay más de 2.000, literalmente hablando, más de 2.000 personas que fueron quemadas solamente en esa primera etapa del inicio de la Inquisición en Sevilla, ¿no? Que fue además uno de los primeros lugares donde realmente la Inquisición comenzó a sacar sus garras, ¿no? ¿Hay algún número más o menos aproximado de las víctimas reales de la Inquisición? Reales me refiero que fueron ajusticiados, ¿no? Algunos fueron quemados, pero otros murieron por las torturas o murieron de asco en sus celdas. ¿Hay algún tipo de cifra global en esos siglos? Bueno, inicialmente los historiadores suelen decir que unas 50.000 personas fueron condenadas. Yo creo que hay muchas más, porque solamente el tribunal de Llerena, que es el que yo más he buceado, yo he contabilizado más de 4.000 personas, no solamente en el de Llerena. Pero ¿procesadas o ejecutadas? No, procesadas. Quemados en la hoguera, unos 200, no llegan a 200, pero luego hay muchas personas que morían, por ejemplo, bajo tortura, que morían ahorcándose en las celdas, que se lanzaban al pozo donde solían salir los reos a asearse, por ejemplo. Sí, vamos, que no soportaban el trance que estaban pasando, ni la presión y posiblemente ni las torturas, ¿no? Exactamente, sobre todo eso, las torturas. Mucha gente moría bajo tortura, ¿no? Hay casos, en Mérida, por ejemplo, prácticamente no hubo un morisco al que no se le rompiese alguna de sus extremidades bajo tortura, por ejemplo, ¿no? Y eso que una de las máximas era que no se podían romper huesos, sí, si no pues, recuerdo. Pues ahí, desde luego, no se cumplió, porque ya te digo, hice el trabajo de los herejes de Mérida, y es rarísimo no encontrar un morisco que no fuese torturado y que no se le rompiese un brazo, se le rompiese una pierna e incluso muriese bajo tortura. Es curioso un poco por esa leyenda negra, ¿no?, de la Inquisición, que es verdad que se hicieron bastantes barbaridades, pero bueno, más o menos es cierto que se pueden contabilizar unos 50.000 procesos durante la época que duró la Inquisición, alrededor de 1540 hasta 1750, que son los datos de los que hay más o menos fiables, a pesar de que la Inquisición, como hemos dicho, se abole en 1834. Pero bueno, de esos 50.000 procesos más o menos de los que se tiene constancia, sí se ha hecho un estudio más o menos riguroso y se constata que ejecutados, o sea, muertos de una forma directa por ese proceso inquisitorial, no llega a un 2%, es decir, que estaríamos hablando de esas 2.000 personas, a pesar de que no computa todo el tiempo de duración. Pero incluso poniendo que hubiera 5.000 muertos, que es un poco las cifras que se están barajando, que hubiera 5.000 ajusticiados en total, eso es cuantitativamente menos de lo que pasó, por ejemplo, en Alemania. Solo en Alemania, solo en el Tribunal de Alemania, murieron 50.000 personas. Y sin embargo, en España, durante todos los siglos que duró la Inquisición, estamos hablando de 5.000 ejecutados. Es decir, estamos hablando de herejes en general, no solo de brujas, que ya sabemos que según sí, bueno, porque hay que incluir beguinos, alumbrados, iluminados, protestantes, y luego pues todo tipo de delitos relacionados con lo sexual. Es decir, la homosexualidad estaba totalmente penada, ellos lo llamaban sodomía, el bestialismo, incluso el pecado nefando. El pecado nefando. Por eso digo que si miráramos objetivamente las cifras, es verdad que se hizo una gran barbarie, esos 50.000 procesos, que serían alguno más, pero 50.000 procesos de los que hay constatados según las investigaciones de Gustav Henningsen, ¿no?, y de Jaime Contreras, pero los muertos reales como tal no llegarían a más de 5.000. Comparado con los 50.000 de Alemania, yo creo que eso nos da también una idea para ser objetivos y ser justos. Hombre, también porcentualmente, ¿no? Sí, pero tampoco tiene que ser una justificación para justificar la Inquisición española, porque desde luego 5.000 personas en nombre de Dios ya son un número elevado. Me refiero a que es un poco poner también los puntos sobre las íes respecto a cifras, a datos, porque sabes que se ha exagerado y se ha dicho, no, aquí en España se mataban a millones de herejes y tal. Bueno, pues millones, no sé. De hecho, en el Código Da Vinci se hablaba de 8 millones de brujas condenadas ejecutadas. Dice, bueno, si es que no había tantos habitantes en España en aquella época. Claro. Sí. Una pregunta, Fermín. Vamos a ver, si los alumbrados realmente, en el caso concreto de Llerena, eran acusados de ser, digamos, una rama del protestantismo o preprotestantes, ¿por qué en la sentencia se les obligaba a abjurar de Leví? Bueno, a jurar de Leví era, de alguna forma, decir públicamente, sobre todo en el cadalso, ¿no?, que no iban
a volver a cometer esos errores que habían cometido, pero claro está que, sobre todo si eras sacerdote, que la mayoría de los hombres eran sacerdotes, te iba a tocar ir a galeras. Además, fue los únicos sacerdotes dentro de la Iglesia Católica que fueron realmente condenados públicamente, ¿no?, en un escenario, y a los que precisamente públicamente se les quitó, se les destocó de sus hábitos y prácticamente casi desnudo fueron hasta Sevilla para montar en las galeras reales y llevar españolitos a médicas, ¿no? Porque el resto de sacerdotes, recordemos que no se actuó con esa agresividad, ¿no? Pero en los alumbrados sí, pero a Jurado de Leví era eso, simplemente, bueno, pues retractarse diciendo que no iba a caer más en esos errores, ¿no? Pero de poco le valía. O sea, no era una extrapolación entre Leví y el diablo. No tiene nada que ver. No. De hecho, creo que la otra adjuración era la Vehementi, con casos un poco más graves. La ley era como una especie de coscorrón que te daba. Y bueno, no lo vuelvas a hacer más, y no vuelvas por aquí. Eso era lo menos que te podía caer en un proceso inquisitorial. Las de Vehementi ya eran más fuertes. Claro, porque eran delitos más graves. Y ahí podías ir a la hoguera directamente. Si eras, precisamente te tenías que retratarte, pero de una forma mucho más seria, porque ya a lo mejor había habido un pacto con el diablo serio, eras un rabino, por ejemplo, clandestino, que estabas manteniendo una determinada comunidad clandestina, o un alfaquir español, en este caso, ¿no?, que mantenías viva la llama de la espiritualidad islámica en algún determinado lugar del país, ¿no? Entonces esa gente casi siempre iban a la hoguera. Muerto el perro, se acabó la rabia, como decía él. Mira, acabas de decir un refrán, yo creo que es muy interesante para los oyentes, aparte de los datos históricos que podemos decir de la Inquisición, que son interesantes, pero al fin y al cabo son datos, fechas, nombres. Hay dos aspectos creo que interesantes, creo que actuales, que provienen directamente de esa etapa inquisitorial, de esa historia negra de España. Por una parte son muchos de los refranes, es decir, romper la crisma o tan colgado el San Benito, y muchas de las fiestas. Incluso el pringao. Bueno, de hecho, pues lo que es el empalao, lo que son los picaos, por ejemplo, que son procesiones penitenciales en la Semana Santa, muchas de estas cosas proceden de esta época, de toda esta época medieval y también moderna, es decir, porque estamos hablando de bastantes siglos y mucha gente lo desconoce. O sea, que ciertas prácticas, ciertas fiestas, ciertos refranes y ciertas expresiones coloquiales estarían directamente intrincadas, ¿no?, en este periodo. Sí, por ejemplo, esa frase que acabas de decir, ¿no?, te vas a romper la crisma, que a veces la decimos con muchísima asiduidad, ¿no?, y lo asociamos con rompernos la cabeza. Sin embargo, romper la crisma es lo que hacían los moriscos y los judaizantes españoles, era desbautizar al niño. ¿Y en qué consistía? Bueno, pues aprovechaban la nocturnidad de la noche para llevar al rorro a una determinada fuente, morquis, así le llamaban ellos, y allí, bueno, pues le rompían la crisma, es decir, le quitaban el pellejo donde el sacerdote le había puesto la crismación, el óleo sagrado, ¿no? Y ahí bautizaban al niño, bueno, a su manera, con su rito, y le ponía pues Mohamed, si era islámico en este caso, o Moisés, si era judaizante, ¿no? O, por ejemplo, hay un refrán también muy curioso que se decía: hizo más cristianos el chorizo y el jamón que la Santa Inquisición. Era la copla. Sí, porque lógicamente tenían que demostrar muchos de ellos el comer carne de cerdo para demostrar que se estaban convirtiendo al cristianismo, ¿no? Aunque luego a lo mejor vomitasen, se lavasen 100 veces la boca y el estómago en sí, en fin. O cantar la gallina, ¿no? Sí. También sería otra expresión. También cantar la gallina era, lógicamente, eso ya era bajo tortura, ¿no? Le interesaba precisamente al inquisidor que cantara la gallina y que dijese los nombres de personas que más o menos hubiesen participado con él en una determinada acción, ¿no?, herética. Bueno, estamos con estos dichos. Lo que sí que me gustaría, vamos a hacer una breve pausa y luego me gustaría entrar en casos concretos que tú te has encontrado de estas denuncias en los que se habla de torturas, en los que te has encontrado un montón de curiosidades, porque antes estamos hablando de que en esos documentos que se han encontrado tras la apertura, tras la muerte de Juan Pablo II, de las investigaciones que se han hecho en los legajos en el Vaticano, y estamos hablando de que no existía esa leyenda negra como tal y que la Inquisición no había sido tan mala. Al principio ya apuntábamos que no, pero ahora, en un ratín, vamos a ver que realmente aquí, al menos en España, hubo, por decirlo de una manera, muchas maldades.
Y arrancamos este segundo bloque en el que vamos a hablar de casos, pero sí que es importante tener bien claro qué sucedía, cuál era el proceso, todos los pasos que iban teniendo lugar desde que una persona era denunciada, o bien era encontrada por la Inquisición, o era denunciado, por decir una manera, por un vecino, hasta que pues pasaba por el tribunal o incluso acababa en la hoguera. Bueno, inicialmente la justicia real se iba a encargar, junto con el familiar del Santo Oficio, de detenerlo y de meterlo, a veces en las cárceles reales, y si había casa de la Inquisición, en este caso en la población, pues en las cárceles de la casa de la Inquisición, a espera de llevarlo pues a la determinada ciudad donde se encontraba el tribunal. A pesar de que tenía que pasar 3 días, si estaba en un pueblo, por ejemplo, donde había casa de la Inquisición, precisamente atado a la Cruz Verde, es decir, en todos los pueblos donde había casa de la Inquisición había una Cruz Verde, una plaza de la Cruz Verde, donde se solían atar a estos reos durante 2-3 días para que sufrieran la humillación pública de toda la población y a la vez sirviese al resto de la población pues un poco de aviso, ¿no?, para que ellos no cayesen en los mismos errores que ese reo había caído. De ahí lo trasladaban pues a Llerena, a Valladolid o a Santiago de Compostela y iba directamente a las cárceles de la Inquisición, en este caso a las cárceles secretas, que como muy bien dice la palabra, eran cárceles apabellonadas donde los reos estaban atados a argollas, a espera de que comenzase su juicio, ¿no? Le iban a tomar declaración. Inicialmente el reo siempre se iba a negar, pero la tortura estaba esperándole y bajo tortura el reo iba a decir que sí, que en efecto él había judaizado, había seguido los pasos del Islam o había practicado la superstición. A partir de ahí, una vez que ya decías que sí, era muy difícil echarse atrás, ¿no? Echarse atrás y ya, estaba... Eso de que yo lo he dicho bajo presión no sirve de nada. No era una broma, ¿no? No sirve, ¿no? No sirve de nada. Y a espera del auto de fe, cuando el auto de fe se iba a celebrar, lógicamente a los reos se les vestía con el San Benito correspondiente y el capirote, que es ni más ni menos que el traje que vemos en Semana Santa. Es un traje de penitente, de penitenciado. La única diferencia es que llevaban una cruz roja en el pecho y otra en la espalda, la cruz de San Andrés, pero el traje real es el que hoy vemos pasear en las procesiones de Semana Santa, ¿no? De hecho, fíjate, la Inquisición precisamente obligaba en día de fiesta mayor a aquellos reos que habían sido condenados a cárcel perpetua, por ejemplo, o a 4 o 5 años de cárcel, a practicar penitencias espirituales. ¿Y qué eran las penitencias espirituales? Precisamente ir en esos días, en Jueves Santo y Viernes Santo, delante de las procesiones con el capirote, desnudos, en este caso algunos de ellos, practicando ese tipo de ritos, ¿no? Por ejemplo, los picaos. Este tipo de actos que vemos muchas veces en procesiones viene de ahí, porque ellos tenían que demostrar, los inquisidores, que estaban haciendo su trabajo en las cárceles, y a la vez los propios reos demostraban a la ciudadanía que ellos se estaban convirtiendo al cristianismo, y qué mejor que ese tipo de penitencia. Entonces, cuando vemos los picaos en Semana Santa, los propios empalaos que vemos en la Vera, pues esto es pura Inquisición, porque es que obligaban a los reos a ir así, ¿no? Goya tiene un cuadro que, si os acordáis, hay una virgen en el fondo, y delante hay picaos, hay empalaos, hay un montón de gente con cruces, otros con cadenas, etcétera, ¿no? Estas eran las penitencias espirituales a las que estaban obligados los reos de la Inquisición. Y de ahí que, esas fiestas hoy en día, que a lo mejor pasan desapercibidas, en su momento fue lo que fue, es decir, pura Inquisición, el tema de Semana Santa, ¿no? Estamos hablando de esas penitencias. Cuando alguien era cogido, tarde o temprano le caía algún tipo de castigo. El peor, evidentemente, era la hoguera, ¿no? Pero aparte de estas penitencias, que incluso podía ser algo como más suave, ¿qué otro tipo de castigos se practicaban? Hombre, bajo tortura, en este caso, pues desde el potro, por ejemplo, que era una de las que más se utilizaban, o la toca, ¿no? La tortura de la toca, que se ve en muchísimos documentos, que consistía en poner al reo en el potro, atarle pies y manos y le metían una gasa en la boca, le ponían un embudo y empezaban a echarle agua destilada, ¿no? Hasta que... Pero eso era para que cantara, por decirlo de una manera. Sí, sí. No, pero me refiero en el momento en el que, pues ya había dicho, sí, pues yo, mire, es que crío sapos en casa, ¿no? Y como los sapos se relacionan con la brujería, pues ya la has palmado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tipos de castigos habían? Porque, a ver, ya digo, el máximo era la hoguera, pero ¿habían otro tipo de castigos más suaves? Suave los había, claro que los había. Los azotes, por ejemplo, si le puedes considerar suave. Muchos reos fueron azotados, ¿no? Incluso antes de salir al auto de fe. Pero uno de los más agresivos, antes de salir al propio auto, era el tormento in caput alienum, que le llamaban, ¿no?
que precisamente consistía en un tormento brutal, porque normalmente ese tipo de tormento se le hacía a los que iban a ser quemados en la hoguera, y prácticamente el reo iba zombie, ¿no?, en la procesión de reos vivos, porque estaba como atontado, o sea, habían quedado completamente roto y no podía ni siquiera pensar ni nada, ¿no? Estaba destruido ya de por sí, porque ni siquiera iba a subir al cadalso. Es decir, no se le iba a leer la sentencia, puesto que ya se le había leído en el Palacio de la Inquisición. Directamente iban a ir al quemadero, ¿no? Quizás ese fuese uno de los tormentos más agresivos que la Inquisición llevó a cabo con muchos reos, sobre todo con los quemados en la hoguera. Bueno, no olvidemos que dentro de las penas que ponía la Inquisición eran de tres tipos. Por una parte estaban las espirituales, te excomulgaban con una facilidad tremenda. Por otra parte estaban las corporales, que estaba diciendo la Fermín, y por otra parte estaban las financieras. O sea, te quedabas sin un duro, pero tú y tu generación y tus descendientes. Entonces, esas tres penas, porque muchas veces se habla solo de las corporales, de las torturas que te hacen, de la ejecución, pero es que la espiritual, estamos hablando de una época que era más temida incluso con la corporal. O sea, que a ti te excomulgaran, que te dijeran que te ibas a condenar directamente, que ibas al infierno, aquello metía mucho miedo. Y encima que te quedaras sin un duro, es decir, personas como los judíos que habían atesorado su pequeña o gran fortuna pues a base de trabajo, que te quedaras sin nada. Y encima, no solo eso, sino que con el San Benito, y eso es algo importante destacar, no solo te buscaban la humillación para ti, sino la humillación casi a perpetuo, porque colocaban luego esos San Benitos en las iglesias, ¿no? Y de hecho solo hay un lugar ahora en España donde se pueden ver esos San Benitos originales, que es en el Museo Diocesano de Tui, en Pontevedra. Eso es importante un poco reseñarlo, Fermín. Y sí, también es importante destacar qué es lo que contenía el San Benito, porque el San Benito no solo era esa especie como de poncho que te colocaban y luego la coroza, sino que en el San Benito había una serie de símbolos, había una serie de elementos gráficos que estaba un poco indicando también la pena y el castigo y la herejía por la que había sido condenado este reo. Sí, había reos, por ejemplo, que iban en la procesión precisamente sin coroza y sin capirote, ¿no? Eso nos estaban indicando que esas personas eran blasfemos, en definitiva, ¿no? Eran penas livianas las que le iban a caer, a lo mejor algún pago determinado al Santo Oficio y algunos azotes. Luego estaban los que llevaban el capirote y la cruz de San Andrés, tanto en el pecho como en la espalda, pero sin ningún tipo de dibujo. En este caso estaríamos hablando de supersticiones o vígamos, ¿no? Y luego ya entramos en el San Benito mucho más potente, más fuerte, que era precisamente el de los quemados en la hoguera, donde iban a llevar culebras pintadas en los pechos, en las espaldas, dragones, y eso ya equivalía, es decir, la persona que estaba acostumbrada a ver autos de fe, que casi todos los años hacía uno, sabía perfectamente quién iba a ser condenado en la hoguera, ¿no? Y a veces había llamas, pero las llamas, cuidado, también había que fijarse si estaban para arriba o estaban para abajo. Exactamente, las llamas eran muy importantes. Si estaban hacia abajo es señal de que el río se había reconciliado antes de llegar a la hoguera con la Iglesia Católica. Inicialmente iba a ser condenado a ser quemado vivo, pero si las llamas iban hacia abajo, señal de que se había reconciliado y no iba a ser quemado, pero tampoco te iban a perdonar la vida, ibas a morir a garrote. La única diferencia es que tu familia podía dar misas por tu alma, ¿no? Mientras que si había sido condenado en la hoguera porque las llamas iban hacia arriba, en tu San Benito, ahí ya no tenías escapatoria, es decir, no había que quedar ni un hueso, sino todo hecho ceniza y luego esparcirlas por el río o por el campo, ¿no? Estamos hablando también antes he dicho que lo dejaba para más tarde, de esos instrumentos de tortura. Uno, evidentemente, era el potro, en el que ataban y por decir una manera, te estiraban, ¿no? Como si fueras un X-Men, ¿no? Bueno, en el potro donde te hacían también la tortura de la toca. O sea, te agarraban en el potro y luego te metían agua por un tubo, y nunca mejor dicho, porque tenían un embudo, y al final hasta 10 litros. Muchas veces la tortura era tremenda, porque era la sensación de asfixia y a veces hasta te reventaba el estómago de tanta cantidad de líquido. Incluso una vez, creo que tú lo mencionas en un caso, Fermín, le echaron vinagre, los muy bestias, y claro, con el vinagre se lo cargaron. Sí, así fue. Cuéntanos ese caso. Bueno, eso fue en Llerena. Vino una visita de un inquisidor de Sevilla precisamente para inspeccionar cómo estaba la Inquisición en Llerena y cómo estaba actuando. Y bueno, pues se encuentran unos documentos de los inquisidores donde dicen que han dado de beber vinagre a determinado reo y que han muerto a consecuencia de esa ingesta. Y bueno, ahí se crea un pequeño problema, ya que bueno, pues hay un juicio contra algunos de estos inquisidores e incluso van a llegar a ser expulsados de la propia Inquisición precisamente por ese hecho, ¿no? Porque no se ciñeron a las normas, al código de la Inquisición.
Pero bueno, hay temas que sin duda alguna relacionados con ese mundo pues son también muy fuertes. Hay casos, por ejemplo, de estiramientos donde las personas ya no se estiraban en el potro, sino que tenían una especie de maquinaria donde te ataban por los pies y las manos y a través de una especie de torniquete comenzaban a estirarte hasta que dijeses que sí, que realmente habías cometido algún tipo de herejía, ¿no? Claro, cuando al menos todavía tenías algún hueso en su lugar, ¿no? No te lo habían descoyuntado. Claro. Para eso, perdón, Jesús, lo que más utilizaban, y ahí es donde más descoyunturas había, era precisamente con la polea, ¿no? Que también se utilizaba. La garrucha, exactamente. Sí, es interesante porque además yo creo que son los 3 métodos que más se utilizaban en la Inquisición española. Eso es interesante, lo estás disfrutando, Jesús. No, porque es que muchas veces se han atribuido al Tribunal de la Inquisición, pues eso, auténticas barbaridades en cuanto a torturas, por ejemplo, la dama de hierro, esta que metían ahí con los pinchos, eso nunca se utilizó en España, que yo sepa, ¿no? Pero la garrucha era como el sistema más tradicional, hasta creo que Goya tiene uno de los grabados donde se menciona que era atarle, ¿no?, con las manos sujetas a la espalda, agarrarle una polea y luego pues desplomarle, ¿no?, para que sus articulaciones sufrieran lo indecible. Encima le ponían pesos también en los pies. Pero hay una que no se menciona mucho, que es la que también se utilizaba, y no se menciona mucho porque no es tan espectacular como estas que estamos contando, que era la de los cordeles. O sea, que le ponían una serie de sogas que la apretaban en la carne y al final, a base de rozar, pues se hundían las partes carnosas y le hacían unas heridas tremendas. Y cantaban. O sea, no había que sacarle las uñas ni procedimientos de torturas chinas, pero solo con lo de los cordeles, ese frotamiento, ese roce de los cordeles, les hacía un daño tremendo. Y a veces, que yo recuerdo en algunos de los casos que he leído, hasta les colocaban unas planchas ardiendo para que colocaran los pies y se dieran cuenta un poco de lo que iban a sufrir en el caso de ser condenados a la hoguera. Claro, el momento que colocaban sus pies desnudos en esas planchas casi al rojo vivo, ¿no? Dicen, bueno, si esto es con los pies, no me imagino ya cómo será el resto del cuerpo. Y cantaban la gallina y la cantata de Bach en aquella época. De hecho, fíjate, había también una muerte espectacular para los reos en el propio quemadero, que ya no solamente era el ser atado a un palo y prenderte para que en esa pira ardieses, ¿no?, sino en Sevilla, por ejemplo, en el quemadero de Sevilla, en Tabladas, había 4 figuras en cada rincón, cada vértice del quemadero, que suele ser de forma normalmente cuadrada, ¿no? Y cada estatua era un profeta. Y ahí, en esa estatua, que era de acero, metían al reo y comenzaban a prenderle fuego, y muchos de ellos morían dentro de esa estatua, asados completamente, ¿no? Y eso está perfectamente documentado en los autos de fe de Sevilla, ¿no?, que es donde se encontraban el quemadero de los 4 profetas, ahí en la zona de Tablada, que es donde estaba, ¿no? Oye, y estos métodos de tortura, pues algunos afirman que eran en casos excepcionales, pero que no era algo común que se utilizara durante la Inquisición española. ¿Tus pesquisas dan la razón a este punto de vista? No, para nada. Todo lo contrario. Es decir, brujas o hechiceras, blasfemos incluso. En definitiva, yo creo que no hubo hereje que no pasara por la tortura. Quizás los que menos los blasfemos, ¿no? Pero al final a lo mejor iban a ser azotados con 100 azotes, 100, 50 en este caso, por las calles principales de la ciudad donde estaba la Inquisición, y los otros 50 en su propio pueblo, para que sirviera de ejemplo al resto de la población. Y a veces montados en un burro, ¿no? En un burro. Goya también tiene una imagen de una mujer desnuda, de cintura para arriba, que así era, y además le ponían una especie de acero en el cuello, para que no pudiera bajar la cabeza, sino que tuviera que estar con la cabeza siempre alta para que visualizara a la gente y la humillación fuese mucho más fuerte psicológicamente, ¿no? Por lo tanto, sí que se hacía este tipo de tortura, quizá más liviana para los blasfemos, pero a partir de ahí, es decir, desde los sodomitas, que eso ya directamente iban a la hoguera, ni siquiera se le hacía juicio, pero las torturas eran tremendas, se le aplicaba el tormento que hemos dicho anteriormente, en caput alienum. Y bueno, por ejemplo, también a las hechiceras, como hemos dicho, o los judaizantes moriscos, o los masones. También, ¿no? Oye, ¿y qué pasaba con los niños? Porque ese es un paréntesis, yo creo, un agujero negro que hay dentro del mundo de la Inquisición y de que nadie se pone de acuerdo. Pues los niños también podían ser condenados por la Inquisición. De hecho, en el código de la Inquisición, es decir, en las instrucciones del Santo Oficio, niños de 12 años y niñas de 13 años podían ser perfectamente condenados por el Santo Oficio. Hay muchos casos de niños que son precisamente ensanbenitados con el San Benito y el Capirote y paseados junto con los reos vivos por las calles para que sufriesen la humillación pública, y además se le podían dar por ley 24 azotes a los niños. Y hay casos, en concreto, bueno, pues está una niña de 12 años de Herrera del Duque que fue quemada viva
en Toledo. Sufrió el auto de fe y esta chica, que era una visionaria, pues decía que sabía cuándo iba a venir el Mesías. Era un descendiente de judíos, el padre le había comido un poco el tarro, como se suele decir, sí. Y bueno, pues la niña decía que en fecha determinada iba a aparecer el Mesías, que iba a salvar a todos los judíos de la zona de Cáceres. Ahí me veías a todos los judíos yendo en peregrinación hasta Herrera del Duque hacia esa niña, ¿no? Y bueno, la Inquisición, ¿qué hizo? Pues muerto el perro, como dijimos anteriormente, se acabó la rabia. Fueron a por ella, la quemaron en la hoguera y desapareció por completo esa realidad. Pero quemaron a muchísimas personas, incluso los amiguitos de esta niña también fueron torturados, aunque no quemados. La quemada fue ella, ¿no? De hecho, ahí en Herrera del Duque hay una plaza que le llaman la Plaza de la Moza Judía, ¿no? Que va precisamente en relación con esta niña que fue quemada viva. ¿Y las embarazadas tenían algún trato especial? No. Hubo embarazadas que parieron en las cárceles de la Inquisición, y precisamente lo que más hacían los inquisidores era quitarle el bebé. Claro, es que en alguno de los casos he leído, no sé si fue en el proceso de Logroño, no recuerdo ahora exactamente, en el que se esperó a que una de las embarazadas diera luz para continuar con el castigo, ¿no? En ese caso era la hoguera. En este caso había casos que sí que se esperaban, y de hecho muchos de los niños que nacieron en las cárceles se les entregaban a madres cristianas para que éstas los educaran cristianamente, pero ya no se lo volvían a entregar más a la madre, con lo cual ya psicológicamente esa tortura era terrible, ¿no? Para una mujer que bueno, pues había parido a su hijo y se le habían robado de alguna forma, ¿no? Como anécdota, contar que durante algunos autos de fe había mujeres de espectadoras que parían prematuramente del impacto y del susto que se llevaban con esos autos de fe. Así es. Bueno, hacemos una pequeña pausa porque nos quedan como unos 5 minutos más o menos para terminar el filandón. Hacemos una pequeña pausa y continuamos con otro de los apartados. Continuamos en esta última parte del filandón en el que en el programa En la Escóbula de la Brújula estamos hablando de la Inquisición en compañía de nuestro amigo, nuestro colaborador Fermín Mayorga. Oye, Fermín, ha habido muchos casos conocidos de personajes importantes que se han tenido que enfrentar a la Inquisición, incluso miembros importantes dentro de la Iglesia. Uno de los casos, podríamos decir, que es Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que se tuvo que enfrentar a la Santa Inquisición. Sí, además varias veces, en Valladolid, en Sevilla, y además era un icono de los alumbrados, es decir, y incluso de los molinistas. Hay, por ejemplo, alumbrados que tú ves sus procesos y te dicen que la tienen como icono, ¿no? Y que ellos, las visiones que tienen y las revelaciones que tienen es lo mismo, las mismas revelaciones que tenía Santa Teresa de Jesús, ¿no? La Inquisición con ese tema era muy dura en el tema de revelaciones, visiones, etcétera, y entraba saco directamente contra la beata o contra el personaje que decía ver a la Virgen o decía ver a Cristo, ¿no? Porque no se lo creía. Pero sin embargo, en el caso de Teresa de Jesús, inicialmente tampoco se creía esas revelaciones y esas visiones que tenía, y bueno, fue a por ella directamente. Simplemente que bueno, ahí Teresa de Jesús tuvo la buena suerte de tener algunos amigos potentes, sí, ¿entiende? Entre otros el rey, ¿no? El rey, y también San Pedro de Alcántara, que fue un colega de ella, que bueno, también le
salvó un poco de las posibles torturas y de todo lo que conllevaba el tema de la Inquisición, ¿no? Pero bueno, a veces esa parte de Santa Teresa pues no se nos cuenta muy profundamente, ¿no? Hombre, es que el misticismo no era muy bien entendido. Yo me imagino que tendría muchos problemas ante la Inquisición. Quizá podíamos añadir también el caso de María Jesús de Ágreda, ¿no? Sí, bueno, ya fue inspeccionada por la Inquisición, pero nunca fue condenada. Al final claro, pero porque tenía la protección de Felipe IV. Hombre, tener la protección de un rey en aquella época era muy valioso. Muy importante. Es lo que la pasó, pues eso, a Santa Teresa de Jesús. Fue la princesa de Éboli la que la tenía ojeriza, iba contra ella, en fin, por una serie de problemas personales. Y porque cayó en desgracia la princesa de Éboli. Pero si no hubiera caído en desgracia la princesa de Éboli, la que hubiera caído en desgracia hubiera sido Santa Teresa de Jesús, y no habríamos hablado de Santa Teresa, hubiéramos hablado de Teresa de Cepeda, la iluminada o la alumbrada. Porque es cierto que en aquellas épocas ese movimiento herético, pero también místico de los iluminados fue muy interesante, y que también fue contrarrevolucionario en la época en la que Felipe II era prácticamente intocable y tocaba precisamente esos principios básicos de la monarquía y también del papado, que ya denunciaban la corrupción que había en aquella época. Otro personaje célebre fue Fray Luis de León. También. La famosa frase, en fin, cuando después de varios años de cárcel, 4 años de cárcel, vuelve otra vez a la Universidad de Salamanca a dar clases, decíamos ayer, esa famosa frase, como si no hubiera pasado ese tiempo. Bueno, le condenaron lo que ahora consideramos una nimiedad. Es decir, los comentarios que él hacía de la Biblia eran los de la Biblia hebrea y no utilizaba la Vulgata, que era la Biblia latina, por decirlo así. Entonces ya pensaban que tenía antecedentes judaizantes solo por ese mero hecho. Y alguien le acusó dentro de los agustinos, y allí que fue 4 años, ni más ni menos, en la cárcel, Fray Luis de León. Acordaos de Miguel Servet. Claro, porque ese es otro de los aspectos importantes, los científicos de la época que estaban haciendo... Sí, pero Miguel Servet fue por cuestionar la Santísima Trinidad, y además lo hizo Calvino. Sí, bueno, pero que era la Inquisición, en este caso la Inquisición protestante, pero a Miguel Servet se lo cargan, igual que a Giordano Bruno. Es decir, no porque hablaran de la pluralidad de los mundos habitados, sino sencillamente porque cuestionaba la Santísima Trinidad, un dogma para ellos. Por lo tanto, eran condenados. O sea, que me refiero que en aquella época sí hubo muchos personajes importantes, grandes luminarios intelectuales, y tampoco quedaron libres de la Inquisición. Ya no te digo si eran conversos, por ejemplo. Hay varios casos de conversos, muy interesante también decirlo, porque, bueno, los conversos ya sabéis que eran estos que al final no se largan por la expulsión, supuestamente se convierten en cristianos nuevos después de ser bautizados, pero siempre mal mirados, ¿no? Como este criptojudaísmo que había. Estos conversos no pensaban que fueran realmente auténticos. Pero ahí tenemos el caso de Andrés Laguna o Francisco López Villalobos, que fueron grandes médicos, que fueron conversos, o el caso de Juan de la Encina, o Juan de Mena, o Luis Vives, o incluso los banqueros que financiaron la expedición de Colón a América, que era Luis de Santángel y Gabriel Sánchez. Todos ellos eran conversos y siempre estuvieron mal vistos, bueno, hasta el punto que Luis Vives ni siquiera pudo vivir en España, porque siempre estaba acusado permanentemente de que era un judío converso, que era un criptojudío que practicaba en la intimidad de su casa, pues los principios judaicos. O sea, el ser converso en aquella época, con independencia de tu capacidad intelectual, siempre tenías el San Benito o la espada de Damocles encima de que fueras condenado por la Inquisición. No, además, fíjate, hay una cosa curiosa. La Inquisición tenía una doble vara de medir. Es decir, mientras que a Santa Teresa o Fray Luis de León públicamente no los ponían en un tablado, en un cadalso, todo lo hacían puertas adentro para, de alguna forma, salvaguardar la honra del hábito, a los civiles le hacía todo lo contrario, ¿no? Es decir, los quemaba en la hoguera, los humillaba públicamente por las calles. Tenían esa doble vara de medir que a veces nunca se cuenta, ¿no? Pero es verdad. Hombre, yo me imagino que esa doble vara a la que aludes, pues sobre todo era porque hacía referencia de que la Inquisición no dejaba de ser un instrumento del poder, o sea, era un instrumento de la monarquía. Entonces, de hecho, estaba constituido por funcionarios del Estado y está claro a qué intereses intentaban defender. Pero ya para finalizar, Fermín, me gustaría que nos contaras brevemente el caso que más te ha impactado, el caso que te has encontrado leyéndolo y que a medida que lo estabas leyendo en los legajos antiguos, de repente decías, no doy crédito a lo que estoy viendo. Pues mira, precisamente lo acabo de colgar en mi blog Mayorga Inquisición. Es un caso de Cienpozuelo, aquí en Madrid, una cirujana, una mujer cirujana, que en 1550, ella era transexual. Ella misma se quitó los pechos, como cirujana que era, se cosió su vagina, se hizo un pene de lo que es, la lana de oveja, ¿no? Sí.
engañó a la Iglesia Católica porque consiguió casarse por la Iglesia con una mujer de Cienpozuelos. Y bueno, pues al final unas matronas, unas mujeres van a decir que no, que ese hombre, porque ella iba de hombre, lógicamente, no de mujer, parecía un hombre, sí. Que no es un hombre, que es una mujer. Y bueno, los inquisidores la detienen y van a ver, metiéndole un determinado punzón por la vagina que realmente entraba, ¿no? Y que tenía la vagina como tal. Y bueno, pues eso le va a costar caro, no la van a quemar en la hoguera, ¿no? Pero el haber engañado a la Iglesia le va a llevar a ser azotada públicamente con 200 azotes, a ser desterrada y además incluso después, bueno, meterla en un convento para intentar quitarle esa semilla del diablo que llevaba en el cuerpo, entre comillas, ¿no? Para la Iglesia Católica. Bueno, pues yo creo que la Inquisición, para cómo funcionaba en otros casos, en este fue sumamente benevolente. Sí, quizás... Porque más intentó atajarlo como una enfermedad psiquiátrica, más que como una herejía o como algo antinatura y en favor del Pero diablo. Porque estaba implicado mucha gente de la Iglesia porque habían sido engañados también. De hecho, la Inquisición también actuó contra el sacerdote de Cienpozuelos por haberlos casado. Porque claro, la Iglesia eso no lo podía permitir, que dos personas del mismo sexo pudieran ser casadas, ¿no? Y bueno, ahí se cumplió. ¿Y este caso de qué época es? ¿Te acuerdas? 1500 y algo, 1550 creo que es. Y es Heleno, ahí le llaman Heleno, su nombre era Helena, pero... Heleno. Y estuvo un año viviendo con su pareja. En aquella época la Inquisición de Toledo acusó a 260 personas solo por el hecho de decir que fornicar no era pecado. Sí. Si tú decías aquello, directamente a la Inquisición. No te mataban, pero bueno, algún hueso crujía. Alguno que otro, ¿no? Pues dejamos aquí el filandón y pasamos a la última sección del programa. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. Los cuentos de Callejo. Bueno, hay inquisiciones, castigos de la Inquisición que forman parte del dolor físico y hay otros que tocan posiblemente hasta una parte más problemática, que es la parte psíquica, la parte emocional. Y eso lo sabían muy bien los inquisidores, por eso el cuento que traigo a colación esta noche tiene que ver más con un cuento clásico de un autor francés del siglo XIX, que era Villiers de L'Isle Adams, que él hizo una antología de sus cuentos que se llamaba Cuentos Crueles. Y uno de esos cuentos es La tortura de la esperanza, que yo creo que ya nos pone un poco sobre la pista de lo que queremos contar. Y claro, y él lo ubica, como no, igual que pasa también con El pozo y el péndulo, el famoso cuento de Edgar Allan Poe, lo ubica en la Inquisición española, porque por entonces en España se atribuía todo este tipo de cosas. Pero es un cuento bastante singular, por supuesto lo voy a resumir, pero recomiendo a los oyentes que lo lean, porque está muy relacionado con lo que estamos diciendo y luego con una de las torturas posiblemente más crueles. Vale, pues vamos a ello. Pues resulta que, según Villiers de L'Isle Adam, el venerable Pedro Arbués, que él dice que era el tercer inquisidor general de España, no es verdad, visita un día en su celda al rabí Abarbanel para comunicarle una trágica noticia. Le dice que al atardecer va a haber un auto de fe y que, por supuesto, por sus delitos, por sus herejías, pues va a ser condenado a muerte, va a ser condenado a la hoguera. Imagínate la escena, el inquisidor cuando penetra en este metífico lugar, en la celda, allí se puede ver un caballete ensangrentado, se puede ver un cántaro, se puede ver el potro, la garrucha, y sobre un lecho de paja, sujeto por grilletes y por una argolla, pues ahí está nuestro prisionero, el rabí Abarbanel, un judío aragonés que diariamente había sido sometido a una tortura continua, y así durante un año. Las condiciones físicas de este hombre eran deplorables y encima, pues este inquisidor, con una sonrisa en la boca, le dice que, bueno,
que vaya conciliando su alma, que dentro de poco estará con Dios, que repose, pues esa va a ser su última noche de estar en paz, que mañana va a participar en el auto de fe y que será llevado al quemadero. Y encima hasta le describe cómo va a ser la muerte, que va a morir de una forma un poco horrorosa porque sus envolturas van a ser mojadas para preservarle la frente y el corazón, y de esta forma que muera un poco más tardíamente. En fin, como ves, el panorama es desolador. Este rabí ya sabía perfectamente que la suerte estaba echada, acepta resignadamente lo que le está diciendo, incluso el propio inquisidor le da un abrazo de despedida y le dice, bueno, pues mañana nos vemos, y se marcha con la comitiva. Pero ¿cuál es la sorpresa de este rabí? Que se da cuenta que la puerta no queda cerrada del todo. Está entreabierta porque él supone que al final el pestillo no estaba en buenas condiciones y de forma descuidada pues ha quedado abierta. Y él empieza ya a vislumbrar un poco de esperanza. Ve que aquello está en silencio, entreabre la puerta, ve que el pasillo está totalmente vacío y dice, uy, esta es la mía. Claro, total, ya no tiene mucho que perder, solo le queda la esperanza a la que aferrarse. Así que va caminando tímidamente por este pasillo esperando encontrarse a alguien, pero no se encuentra nadie. Ese pasillo conduce a otro pasillo y él poco a poco la esperanza se va reabriendo, se va ampliando, hasta el punto que llega un momento en que incluso se cruza con un inquisidor que ni le ve porque estaba absorto en sus pensamientos. El susto rápidamente desaparece y se da cuenta que hay una puerta que da paso a un jardín. Ese jardín, bajo la noche estrellada, en plena primavera, vislumbra la libertad de la vida. Y esa libertad la absorbe, aspira ese aire fresco, ese viento que le reanima, y bendice a Dios extendiendo los brazos y levantando los ojos al firmamento, pensando que estaba libre, que por fin había conseguido liberarse de sus captores y que no se iba a cumplir su sentencia final. Y justo cuando está en esos pensamientos, cuando está dando esa bocanada de aire fresco, ve una sombra, una alta figura que se acerca. Es el venerable Pedro Argüés, que le contempla como si fuera una oveja descarriada. Le da un abrazo y le dice, pero hijo mío, en vísperas tal vez de tu salvación eterna querías abandonarnos. Bueno, efectivamente, la esperanza es lo último que se pierde. Sí, fíjate, esa es una buena frase que tiene mucho que ver con la caja de Pandora. ¿Te acuerdas? Cuando esa caja se abre, salen todo tipo de males según la mitología griega, pero lo que queda siempre es la esperanza. De ahí viene el origen de esa frase tan popular. La esperanza es lo último que se pierde, pero fíjate, siempre la esperanza se considera como esa ilusión, ¿no? Esa ilusión de lo que deseamos y que en algún momento se puede cumplir. Siempre estamos esperanzados. Pero también tiene una parte negativa, por decirlo así, y eso lo expresó magníficamente Nietzsche. Nietzsche decía que la esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre. O sea, que lo puedes ver desde un punto de vista positivo o negativo, tal como lo hemos visto reflejado en este cuento de Villiers de Lisle Adams. Yo creo que hay que aferrarse un poco a esa esperanza porque forma parte de la naturaleza humana. De hecho, ya Rabindranath Tagore, uno de mis poetas favoritos, él decía que cada criatura al nacer nos trae un mensaje de Dios, de que todavía cree en los hombres, tiene esperanza en los hombres, si no, no nacerían nuevos niños. Yo creo que con eso hay que quedarnos, incluso con una frase de Chesterton, que por cierto, acaba de editarse un libro, una antología poética de Chesterton, El Gran Mínimo, una selección, traducción y prólogo de Miguel Salas, y Chesterton, que era un gran pensador, y además una persona que tenía un fino olfato para analizar la situación social, él decía que cuando todo está desesperado, la esperanza es cuando empieza a ser una fuerte potencia en nosotros, ¿no? Cuando realmente reabrimos lo que tenemos oculto. Y siempre la esperanza es un motor para conseguir lo mejor del ser humano o también para hundirnos en la miseria, que es lo que intentó hacer este inquisidor para dejarle cualquier expectativa a ras de suelo o a ras de celda, como le ocurrió. Hay que quedarnos un poco con la frase de Antonio Machado: hoy es siempre todavía. Bueno, pues hemos llegado al final del programa, el tiempo ya se nos ha agotado, solo nos falta, bueno, pues despedirme, por supuesto, del equipo y de nuestro invitado, Fermín Mayorga.
Muy buenas noches, gracias por estar aquí un día más con nosotros. Un placer, como siempre, están aquí junto a vosotros. Don Juan Ignacio Cuesta, o Fray Juan Ignacio de la Cuesta. Muy buenas noches, no sé si voy a poder dormir hoy. No sé, no ha habido tanta sangre, Don... ¿cómo era? Fray Jesús. Fray Jesús. Fray Jesús Callejo de la Torquemada. Hombre, tampoco será para tanto, ¿no? No era tan malo. Mira que te sacamos el alias de Inquisidor rápidamente. No era tan malo. Pues muy gracias, buenas noches. David, un placer. Y a todos vosotros, amigos oyentes, gracias por acompañarnos. Una vez más os recordamos nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook nuestro grupo es La Escóbula de la Brújula. En Twitter nuestro perfil es @laescobula7. Y por supuesto también nuestra casa virtual, nuestra página web, laescobula.com. Buenas noches, amigos. Y no lo olvidéis, tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana, amigos.